Buenos días, buenas tardes o buenas noches, camaradas. Hoy estamos de nuevo aquí en esta nueva saga, en donde vamos a estar narrando y comentando capítulo a capítulo la aventura de Bernal Díaz del Castillo, su famosa obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. En esta ocasión nos introduciremos en el segundo capítulo de la aventura. Con nosotros está de nuevo nuestros camaradas. Está aquí Daniel Pem, Emanuel Ramírez y por supuesto Arad Di Abdul, que debo decir es un gran historiador y también él tiene mucho que aportar en especial. Yo ya quiero escuchar tus comentarios, Arad. Pues bueno, chicos, colegas, amigos, sin más dilación, yo creo que voy a dar comienzo a la lectura del capítulo y pues cuando me detenga al final comenzamos a comentar, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, vamos a ello. Capítulo segundo. ¿Cómo descubrimos la provincia de Yucatán? En 8 días del mes de febrero del año 1517 salimos de La Habana, del puerto de Acharuco, que es la Banda del Norte, y en 12 días doblamos la punta de Santo Antón, que por otro nombre en la isla de Cuba se llama Tierra de los Guanajatabeyes, que son unos indios como salvajes. Y doblada aquella punta, y puestos en alta mar, navegamos a nuestra aventura hacia donde se pone el sol, sin saber bajos ni corrientes, ni qué vientos suelen señorear en aquella altura, con gran riesgo de nuestras personas, porque en aquella sazón nos vino una tormenta que duró 2 días con sus noches, y fue tal que estuvimos para nos perder. Y desde que abonanzó, siguiendo nuestra navegación, pasados 21 días que habíamos salido del puerto, vimos tierra de que nos alegramos y dimos muchas gracias a Dios por ello, la cual tierra jamás se había descubierto ni se había tenido noticia de ella hasta entonces. Y desde los navíos vimos un gran pueblo, que al parecer estaría de la costa 2 leguas, y viendo que era gran población, y no habíamos visto en la isla de Cuba ni en la Española pueblo tan grande, le pusimos por nombre el Gran Cairo. Y acordamos que con los 2 navíos de menos porte se acercasen los más que pudiesen a la costa, para ver si habría fondo para que pudiésemos anclar junto a tierra. Y una mañana, que fueron 4 de marzo, vimos venir 10 canoas muy grandes, y que se dicen piraguas, llenas de indios naturales de aquella población. Y venían a remo y vela. Son canoas hechas a manera de artesas, y son grandes, y de maderos gruesos y cavados, de arte que están huecos, y todas son de un madero, y hay muchas de ellas en que caben 40 indios. Quiero volver a mi materia. Llegados los indios con las 10 canoas cerca de nuestros navíos, con señas de paz que les hicimos, y llamándoles con las manos y capeando, para que nos viniesen a hablar, porque entonces no teníamos lenguas que entendiesen la de Yucatán y mexicana. Sin temor ninguno vinieron y entraron en la nao, capitana sobre 30 de ellos, y les dimos a cada uno un sartalejo de cuentas verdes, y estuvieron mirando por un buen rato los navíos. Y el más principal de ellos, que era cacique, dijo por señas que se querían tornar en sus canoas e irse a su pueblo, que para otro día volverían y traerían más canoas en que saltásemos en tierra. Y venían estos indios vestidos con camisetas de algodón, como jaquetas, y cubiertas sus vergüenzas con unas mantas angostas que entre ellos llaman masteles. Y tuvímoslos por hombres de más razón que a los indios de Cuba, porque andaban los de Cuba con las vergüenzas de fuera, excepto las mujeres, que traían hasta los muslos unas ropas de algodón que llaman nahuas. Volvamos a nuestro cuento. Otro día por la mañana volvió el mismo cacique a nuestros navíos y trujo 12 canoas grandes, ya he dicho que se dicen piraguas, con indios remeros, y dijo por señas con muy alegre cara y muestras de paz que fuésemos a su pueblo y que nos darían comida y lo que hubiésemos menester, y que en aquellas sus canoas podíamos saltar en tierra. Entonces estaba diciendo en su lengua cones cotoche, que quiere decir andad acá a mis casas, y por esta causa pusimos por nombre aquella tierra Punta de Cotoche, y ansí está en las cartas de marear. Pues viendo nuestro capitán y todos los demás soldados los muchos halagos que nos hacía aquel cacique, fue acordado que sacásemos nuestros bateles de los navíos, y en el 1 navío de los pequeños y en las 12 canoas saltásemos en tierra todos, de una vez, porque vimos la costa toda llena de indios que se habían juntado de aquella población, y ansí salimos todos de la primera barcada,
y cuando el cacique nos vio en tierra y que no íbamos a su pueblo, dijo otra vez por señas al capitán que fuésemos con él a sus casas, y tantas muestras de paz hacía que, tomando el capitán consejo para ello, acordóse por todos los más soldados que con el mejor recaudo de armas que pudiésemos llevar, fuésemos. Y llevamos 15 ballestas y 10 escopetas. Y comenzamos a caminar por donde el cacique iba, con otros muchos indios que le acompañaban. Yendo de esta manera, cerca de unos montes breñosos, comenzó a dar voces el cacique para que saliesen a nosotros unos escuadrones de indios de guerra que tenía encelada para nos matar. Y a las voces que dio, los escuadrones vinieron con gran furia y presteza y nos comenzaron a flechar de arte que de la primera rociada de flechas nos hirieron 15 soldados y traían armas de algodón que les daba a las rodillas, y lanzas, y rodelas, y arcos, y flechas, y hondas, y mucha piedra, y con sus penachos, y luego tras las flechas se vinieron a juntar con nosotros pie con pie, y con las lanzas a manteniente nos hacían mucho mal. Mas quiso Dios que luego les hicimos huir, como conocieron el buen cortar de nuestras espadas y de las ballestas y escopetas, por manera que quedaron muertos 15 de ellos. Y un poco más adelante, donde nos dieron aquella refriega, estaba una placeta y 3 casas de cal y canto que eran cues y adoratorios donde tenían muchos ídolos de barro, unos como caras de demonios, otros como de mujeres y otros de otras malas figuras, de manera que al parecer estaban haciendo sodomías los unos indios con los otros. Y dentro en las casas, tenían unas arquillas chicas de madera y en ellas otros ídolos y unas patenillas de medio oro y lo más cobre y unos pinjantes y 3 diademas y otras pecezuelas de pescadillos y anades de la tierra y todo de oro bajo. Y desde que lo habíamos visto, ansí el oro como las casas de cal y canto, estábamos muy contentos porque habíamos descubierto tal tierra, porque en aquel tiempo ni era descubierto el Perú, ni aún se descubrió de ahí a 20 años. Y cuando estábamos batallando con los indios, el clérigo González, que iba con nosotros, se cargó de las arquillas e ídolos y oro y lo llevó al navío. Y en aquellas escaramuzas prendimos 2 indios que después que se bautizaron se llamaron el uno Julián y el otro Melchior. Y entrambos eran trastabos de los ojos. Y acabado aquel rebato, nos volvimos a los navíos y seguimos la costa adelante, descubriendo hacia donde se pone el sol. Y después de curados los heridos, dimos velas. Y lo que más pasó, adelante lo diré. Fin del capítulo. Bueno, camaradas, ¿qué les ha parecido este capítulo? ¿Tienen, antes que nada, alguna pregunta? Arat, colega, ¿tienes pregunta? No tengo. Bueno, quizás algún comentario, alguna precisión que quieras hacer en particular. Sí, bueno, así muy someramente, piragua es la forma en la que le llamaban los caribe a la canoa. Canoa es palabra taína. Entonces es curioso cómo Bernal va usando unas palabras y otras que son del argot antillano. Sí, es interesante. ¿Había alguna diferencia entre piragua y canoa como tal o son sinónimos? Pues me parece que la piragua es un poco más rápida, pero no lo sé. Me parece nada más, pero quizá nada más sean formas de llamarle diferente. Interesante. De hecho, Bernal aquí lo que describe es cómo se hacían, y es lo que ya habíamos comentado, que es simplemente un árbol al que le hacen agujeros para ir metiendo a los marineros o a los remeros y poderse mover. Claro. De hecho, algo que me llama la atención a mí en lo particular es que en esta ocasión él menciona a los Guanajatabeyes, un grupo indígena que pues muchas veces es como que relegado o dejado de lado. Parece ser que los Guanajatabeyes eran un grupo mucho más antiguo en la región que los mismos taínos, que de hecho los Guanajatabeyes pueden considerarse de los primeros habitantes de las islas, y cuando se menciona que eran como salvajes, se refiere al hecho de que en particular los Guanajatabeyes no se dedicaban a la agricultura. Los taínos sí, cultivaban plantas como la yuca, por ejemplo. Parece que también tenían maíz. Ahora, los Guanajatabeyes, en cambio, habían vivido desde hace siglos en la isla y se dedicaban sobre todo a la caza y a la recolección, y bueno, a la pesca, que sería una extensión de la cacería. Aquí lo curioso de su mención es que, aunque eran los habitantes originales, ellos y otros grupos con características semejantes, a la hora de llegar los españoles,
los mismos taínos los habían ido relegando a zonas marginales, porque habían ido tomando su territorio, echándolos y exterminándolos en algunas ocasiones. Eso es algo curioso que quisiera yo señalar, porque muchas veces cuando se habla de los acontecimientos del Caribe, se suele considerar a los españoles, ¿no?, como los villanos absolutos que exterminaron a las poblaciones indígenas. Pero no es que los españoles, en el caso del Caribe, debido al impacto, al contexto de esas poblaciones y al impacto que esas recibieron al final, pues no es que los españoles hayan actuado de forma muy distinta de como los mismos indígenas actuaban. Es decir, piensen un momento, y se los pregunto, si hubo un genocidio guanajatabey, ¿quién lo provocó? ¿Fueron los españoles? Pues no. Curiosamente serían los taínos. Entonces, no es que los españoles, termino muy breve, no es que los españoles, que la verdad en el Caribe sí fueron bastante severos, bastante duros, no es que los españoles fueran especiales, excepcionales o peores que otras culturas, sino que simple y sencillamente por el contexto en el que se dieron los encuentros, es que a los habitantes del Caribe les fue peor que a otros grupos de nativos. Y siento que esto, hasta cierto punto, por el mismo contexto o por un contexto semejante, pues ya había ocurrido con los mismos guanajatabeyes que vemos relegados casi a la extinción. Y por cierto, se les llama salvajes o les menciona salvajes por lo que ya señalé. Estos no tenían ni siquiera, pues, agricultura. Perdóname, Arat. Comenta, colega. Te doy la palabra. No, está bien lo que estabas comentando. Solo quería decir que cuando Cortés va a hacer su expedición, va a llevar a 200 indios de la isla Cuba. Quizá eran guanajatabeyes también. Es una posibilidad porque de hecho los guanajatabeyes y los lucayos y otros nativos de esa naturaleza eran muchas veces aquellos grupos que terminaban siendo capturados porque estaban fuera de las gobernaciones, de las encomiendas, y eran como grupos independientes porque además se movilizaban mucho. Entonces cuando se hacían este tipo de campañas de saqueo, o se capturaban caribes o se capturaban personas como la cultura de los guanajatabeyes, que tampoco es que eso fuera algo bueno. Ya vimos en el capítulo anterior que de hecho Bernal acusa a Velázquez de querer esclavizar grupos de este tipo, y lo ven como algo negativo, porque ya sabrán que en general solamente era posible capturar o esclavizar a los caribes o a los indios que se rehusaran a aceptar el dominio español. Bueno, yo lo mencionaba porque cuando hacen la expedición de Cortés van 200 indios de Cuba y quizá eran guanajatabeyes porque sabían pelear, no necesariamente, no eran únicamente cargadores, también van a terminar luchando en los combates contra los diferentes grupos. De hecho, Sagún, Las Casas lo menciona, bueno, él solo menciona que eran cargadores, pero menciona a estos indios. Me parece que Bernal más adelante menciona la participación de esos nativos en Centla, sobre todo como mensajeros. Y se siguen sí los menciona. Otra cosa es que también había taínos, o bueno, caribeños, porque no estamos seguros si serían taínos o guanajatabeyes, en esta expedición, en esta columna española que fue capturada en Sultepec Tecuac, ¿no?, cuando se los comieron, ¿no? Y el que los hayan matado, el que los hayan colocado en el Zompantle, podría ser un indicio de que actuaron como guerreros en ese contexto. Y por lo tanto tuvieron merecido el trato que se les daba a los guerreros en el mundo mesoamericano, que eso también les pasó a las mujeres, o a varias mujeres de esa misma expedición. Es decir, que si combatían, que si luchaban los guerreros, o sea, si alguien luchaba, pues ya se le consideraría un guerrero. ¿Tú qué piensas de esa perspectiva, Arat? Bueno, es una posibilidad. Habría que hacer análisis del ADN de estas personas que están en el Zompantli de Tecoac. ¿De acuerdo? Bueno, sí, es verdad. Habría que ver. Pero en el Zompantli de Tecoac en particular sí se sabe más o menos quiénes eran, ¿eh? O sea, creo que eran 2 mujeres mulatas, algunos indígenas del Caribe y varios españoles. Entonces más o menos sí creo que hay nociones de eso, ¿eh? De hecho, el Zompantli ese Zompantli en particular está expuesto, me parece que, no sé si es en el palacio, en el castillo de Chapultepec, ¿eh? Pero sí ya está en una exposición. Bueno, en unas circunstancias tales, aunque me esté moviendo al tiempo en el que mencioné, ¿Está vivo? no se puede escatimar ningún recurso en la pelea, ¿no? Asumo que así era, ¿no? O sea, todos los que pudieran también a pelear. Pues sí, muchas veces es así. De hecho, es lo que pasaba también en Mesoamérica, que luego en situaciones muy, muy álgidas,
las mujeres terminaban combatiendo también, o eran armadas. Sí, sí hay representaciones con la Macuahuitl, ¿no? De mujeres que salen con la Macuahuitl. En efecto. Y Chimal también. En efecto, y pues pareciera, aunque yo no estoy 100% seguro de ello, que muchas veces cuando una mujer combatía o un infante combatía, pues ya se le consideraba un guerrero y se le daba ese otro trato, ¿no? Por eso es que sus cabezas aparecerían en los Zompantlis, aunque es una hipótesis más bien, ¿sí? Porque igual se requiere un estudio más profundo de estos temas. Pero es una posibilidad, es una de las probables razones por las que luego en estos Zompantlis que son para guerreros, pues había mujeres. Y más mujeres de las que deberían de haber habido, si consideramos que allí también iban a parar muchas veces las cabezas de los Ixiptlas, o sea, de estas personas que eran representaciones vivientes de los dioses y que terminaban siendo sus ofrendas particulares. Tampoco eran tanto. Lo que explicaría más o menos por qué están ese tipo de restos. Por cierto que aquí, en este caso particular, al final los españoles terminan enfrentándose a mayas, a grupos mayas, ¿no? Y también se menciona este lugar llamado el Gran Cairo, aunque hay discusión sobre a qué lugar hace referencia esa zona. Hay quienes piensan que se trata de Tulum. ¿Tú qué piensas de eso, Alex, Arat? Bueno, geográficamente dice Bernal que es el Cabo Cotoche. Entonces, el Cabo Cotoche pues está en la punta meridional de, si no me equivoco, Quintana Roo. Así es. Habría que, si es ahí y por ahí están las ruinas que mencionas, entonces podrían ser. Habría que checar eso, ¿no? Claro. Aunque, pues luego hay algunos errores en Bernal. Creo que es de los autores que menos errores tiene, a mi parecer. Pero pues aún así nunca está de más cotejar sus perspectivas con lo que señalan otros personajes, con lo que señala la geografía, porque más adelante se van a dar cuenta de que comete igual algunas imprecisiones. Creo en mi opinión que son muy puntuales. No sé qué piensen los demás al respecto. Yo luego ahí perdido como sentido como de dónde lo platiqué o con quién o qué onda. Creo que fue el encuentro pasado de que, creo que lo comentó Arad, esta idea de que tú, Cristiano, mencionaste cuando decías que pasaban en limpio el texto de, bueno, no sé quién, de eso me fue ahorita, sí, pero pasaba en fue limpio el texto de Bernal, o sea, que se ve como las primeras copias o la más antigua que se conoce, se ve que está pasado en limpio, entonces ya tienen el apunte y quizás nada más era cuestión de pasarlo completo y quizás cambiarle alguno o agregarle algún detalle, ¿no? A veces hay una narración, o sea, en la forma de narrar es una apreciación muy subjetiva porque no lo tengo claro, pero está como narrando una historia y de repente hay una digresión y en esa digresión ya como que precisa algo, ¿no? Y luego regresa. Eso me haría pensar que eso es como posterior, ¿no? Por ejemplo, las digresiones que luego aparecen en este texto parecieran que son como agregados, que igual como que no dejaban clara la trama, ¿no? En algún momento dado. Pues es difícil determinarlo porque ese es un estilo clásico. De hecho, si ustedes leen los 9 libros de la historia de Heródoto, se darán cuenta de que eso mismo lo hace Heródoto, pero de forma más dilatada. Es decir, va una narrativa, de repente hace un comentario, y me acordé de esto otro que estaba pasando con los escitas o los egipcios, y se agarra a dar una explicación extensa. Entonces, es un estilo muy propio del mundo clásico. Y a mí me parece que Bernal no desconocía el mundo clásico, a lo mejor no era un latinista, no al 100%, pero pues algo sabía. ¿No? Yo recuerdo a alguien, ahorita les comento el investigador que mencionaba que lo que él sí leyó, muy probablemente, fue Alfonso X. Ok. O sea, la literatura alfonsí, la conocía. En otros temas, quizás de oídas, otros textos, ¿no? Pero parece ser que él sí conocía la literatura alfonsí, pues que es la más arcaica del mundo castellano, ¿no? Curiosamente. Sí, bueno, a ver, sí, yo había mencionado hace rato lo de que se ve, bueno, la vez pasada era yo quien había mencionado lo de que está en limpio, solo quería acotar, como les dije, esa ocasión hay varias manos en el texto de Bernal. La que está en limpio, la versión que está en limpio, bueno, es donde escribe, por ejemplo, con H, Hernando Cortés. La versión que está en sucio y que es probablemente la propia letra de Bernal Díaz, escribe Fernando y algunas palabras que van con H en la otra versión, aquí van con F. Esa sí presenta algunas rayaduras, pero esa. Entonces es probable que esa todavía no se hubiera pasado en limpio. Ahora que estábamos hablando de elementos míticos, bueno, hay que hacer una comparación. En ese tiempo existía una cosa que le llamaban literatura de cordel. Entonces tú comprabas un libro y te lo podías colgar
llegabas a un lugar, le pagabas a un señor que te los vendía, que te los leía y se ponía a leerlo enfrente de cierta cantidad de gente y entonces ahí estaba la gente muy feliz escuchando. Los cantares de gesta dan lugar también a unas cosas que se llaman libros de caballería, y los libros de caballería, bueno, también funcionaban como literatura de cordel. Y en los libros de caballería, bueno, se hacían muchas referencias al mundo clásico y al laberinto de Minotauro, y las referencias que va haciendo Bernal Díaz bien podrían ser, no sé si se haya hecho una investigación, pero bien podrían ser de estos libros de caballería. De hecho, si leemos las cartas de relación de Fernando Cortés, bueno, del capitán Cortés, nos vamos a dar cuenta que Cortés se está presentando a sí mismo como un caballero andante. Y aquí en Bernal podría ser que él, de lo que está imbuido, del conocimiento que está imbuido es de esta literatura de cordel y de estos libros de caballería. No necesariamente tiene que haber leído en los mitos, sino pudo haberlos escuchado de estos libros de caballería. Así como hay gente que conoce la mitología griega gracias a las películas de, qué sé yo, Furia de Titanes o El Ladrón del Rayo, Percy Jackson y El Ladrón del Rayo, así podría ser Bernal, que le está llegando la información ya a través de una fuente muy secundaria. Bueno, él no ha mencionado en este punto algo mitológico. Yo me refiero a que cuando tú lees el estilo de Heródoto, te das cuenta de que él hace también esas digresiones de temas. Y pues, hasta cierto punto a mí me lo recuerda. No es que sea imposible que haya tenido acceso a un libro que pues era bastante conocido entre las clases cultas. Sí, de Cortés yo recuerdo que no, por este nombre California, pues él leyó, supone, de estos textos de Amadís de Gaula, el de las Sergas de Esplandián, y ahí saca de la reina California, los californios, todo esto, de ahí toma el nombre, porque cuando escriben la geografía de esta tierra, él recuerda o como que liga este episodio de este libro de caballería, justamente, las Sergas de Esplandián, con la parte de California que estaba circunnavegando, ¿no? Entonces yo digo, bueno, navegando más bien. Yo recuerdo que es, en ese caso muy puntual, se sabe que Cortés leyó este texto, por ejemplo. Ciertamente. Y entonces ahí esto que menciona Arad es muy importante, o sea, sí hay una forma de equipararse, de verse como un caballero armado, sí, claro. Yo creo que también la historia, disculpa, ahora que mencionan a Heródoto, pues me acuerdo también de la Odisea, ¿no? Que ahí también cuando lo lees, pues aparece Atenea, se están viendo cosas mitológicas en el camino, en tanto te va contando la historia. Pues a nosotros también nos llega, por ejemplo, lo de los presagios, tanto los presagios purépechas, de que se da en la montaña de los dioses y la destrucción de los templos, como el presagio de Moctezuma. Por ahí el libro de La conquista de México por Carlos V, que es una obra de teatro, también menciona que otros indígenas habían tenido presagios por parte de familiares fallecidos que venían a advertirles, ¿no?, del nuevo dios. Y no recuerdo bien si ya había escuchado también que Quetzalcóatl o Tezcatlipoca se le había aparecido en un bosque a Cortés. O sea, esos elementos mitológicos sí aparecen dentro de la historia de la conquista de México, ¿no? Pues más o menos. La verdad es que la mayoría de esos elementos son muy, muy a posteriori. O sea, Bernal no los va a mencionar, por dar un ejemplo, ¿no? Cortés me parece que no hace mención de nada sobrenatural de esa clase, por lo menos, sino que esos empiezan como a volver popular mucho tiempo después, ¿no? Por ejemplo, los recopila Sahagún. Creo que los de los tarascos, los de Michoacán, están en la crónica, ¿no? En la crónica de Michoacán, no estoy seguro si así se llama. Y son muy a posteriori, son más bien una idea de justificar la conquista como un hecho inevitable que está más allá de lo que los seres humanos podían lograr o determinar. Y estos Tetzawi, como se les llama, estos presagios, hechos sobrenaturales, a mí me parece que son una invención a posteriori, aunque exista la posibilidad de que algunos de ellos tengan una base real. Por ejemplo, cuando se dice que el lago de Texcoco comenzó a hervir, bueno, tiene sentido, ¿no? Pues están cerca de los volcanes, entonces no sería imposible un fenómeno por el estilo, ¿no? Las inundaciones también, pues eso tampoco es algo tan sobrenatural. Lo que sí resulta curioso, lo que sí es sobrenatural y que seguramente no existió, pero aún así es interesante mencionarlo, entre los presagios, sería el de La Llorona, ¿no?
la idea esta de que se le apareció a los tenochcas, a los mexicas, mal llamados aztecas, una mujer que iba gritando, que iba lamentándose diciendo, ¡ay, mis hijos! ¿Dónde los he de llevar para que escapen de su destrucción? Y ahí sería como que el precedente de lo que después sería este mito de La Llorona, solo que reinterpretado bajo una visión virreinal que deja de lado el elemento sobrenatural divino que le da originalmente Sahagún. No sé qué dirá Arad de esto. Sí, bueno, yo ahorita que estaba comentando lo de que cuando Bernal hace menciones de la mitología clásica, no me refería ahorita en este momento. Sé que no los hizo, nada más estoy diciendo que si los hace, probablemente es porque le llegó a través de esta mitología que es los libros de caballería o la literatura de cordel. Por eso es que puede ser que haya cometido los errores. Todavía no los ha hecho, todavía no ha hecho menciones, los va a hacer adelante. Y ya, ahora sobre los presagios opino lo mismo que tú, parecen ser una construcción a posteriori, porque en las cartas de relación Cortés lo único que menciona es que Moctezuma es el que le dice a Cortés, ¿ves que yo no soy una divinidad como te han dicho? Soy de carne y hueso como tú. Y luego ya le pregunta si él es el emisario de aquella divinidad, de aquel dios que está al otro lado del mar, y Cortés le dice, no, pero seguramente, bueno, yo tampoco soy una divinidad, pero sí, Carlos debe ser ese rey, ¿no? Pero a lo mejor hasta es un coqueteo al rey, ¿no? Una forma de decirle, ay, mire cuánto lo admiro, rey. No lo sé. Pero nunca menciona si es Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, nada más dice que hay un mito, una antigua historia de que los dioses de que el dios dueño de esta tierra va a regresar. Nada más. Luego va a surgir esta construcción de que es Quetzalcóatl porque se le relaciona al mito de Seacatl-Topilzin, que es derrotado en Tula y que tiene que marcharse tras cometer una transgresión. Y es de allí de donde surge la idea de que es Quetzalcóatl. Y luego se le agregan, o se le van agregando cosas, ¿no? Como la idea de que es blanco, pero eso solamente porque pues Tezcatlipoca es el Tezcatlipoca blanco, es Quetzalcóatl, perdón. Quetzalcóatl es el Tezcatlipoca blanco, ¿no? Hay uno negro, hay uno azul. Entonces, pues Quetzalcóatl es el blanco, y de ahí se toma erróneamente la deducción de que es un hombre europeo o algo por el estilo, ¿no? Y de ahí se van construyendo más mitos y más, cuando ni siquiera estamos seguros de que eso tenga una base ya en estos primeros días. Como tú mismo lo acabas de señalar, no podríamos descartar que sea como que un trato de cortesía, ¿no? De muy como intentando halagar al rey español, como dándole un prestigio, algo por el estilo. Sí, es muy extraño cómo se van fusionando relatos mitológicos con historia y justo en México, porque recién vi la primera película de lo que se considera cine de horror, se llama La Llorona y es de 1933 y versa sobre esta visión o sea, es como un fantasma en sentido genealógico de una familia sobre los abusos, ¿no? Que hubo en un momento dado de un personaje, de un ancestro en tiempos del virreinato. Es muy curioso. El cine de horror mexicano, eso debería para un podcast, ¿eh? El cine de horror mexicano se inaugura con ese tipo de mitos que fusionan lo hispánico con indígena y ahí mezclan todo. Sí. La Llorona que nos llegó es más bien una fusión de esta idea de la diosa que se aparece para prever a los mexicas, pero hispanizada en un relato diferente, ¿no? Como un fantasma que llora por la muerte de sus hijos, ¿no? Que ha sido ultrajada o violada o algo por el estilo, pero pues la base del mito es diferente, tiene un elemento más cosmogónico. Les gustan los cineastas, las culturas americanas para sus cosas de terror, ¿no? Ya ven también en Piratas del Caribe, que no tiene ningún sentido, pero supuestamente la maldición del Perla Negra proviene de un oro azteca. Y yo así como que, ¿y se encontraron a los aztecas en el mar o cómo está eso, no? No, sería que se los robaron a los españoles, unos piratas franceses o algo así. Probablemente. Porque sí hubo un ataque, o sea, cuando Cortés envió tesoros, varios tesoros, varias cosas que le habían enviado los mexicas a Carlos I, Carlos V de Alemania, pues sí hubo un ataque pirata de unos franceses y sí lograron llevarse parte de lo que se había cooptado. Entonces, de allí es de donde seguramente toman inspiración los de Piratas del Caribe, pero pues, no sé, es muy fantasioso porque de todas formas los mesoamericanos no hacían moneditas. Les voy a mandar un fotograma de la película ahorita al chat, porque está todo, ¿no? Está la Coatlicue y está un pedernal, pero con un encapuchado. Está bien interesante porque esa forma de relato es la que también inaugura el horror en México. Entonces,
No es un dato baladí, es muy interesante cómo se da esta forma de mezclarlo todo. Como dice Ramírez, buscando como la imagen, ¿no? O sea, impactante. Ciertamente. Pues miren, otra cosa que me gustaría señalar, que veo en el texto, es que cuando menciona las embarcaciones mayas, menciona que usaban velas, ¿no? Algo curioso que no se utilizaba comúnmente en el mundo mesoamericano, ni en general en la América antigua o en la América prehispánica. Pero no sé, es un dato interesante, creo yo. Bueno, los manteños, la gente de Ecuador, sí parece que utilizaran velas, pero sería algo muy, muy inusual, ¿no? No es que fuera lo común. Ni siquiera necesariamente entre los mayas. No sé qué piensan ustedes de esto. Sobre todo Alex. Alex, ¿qué dices tú? Alex Arat, colega. Bueno, Cristóbal Colón ya había dicho en su primera o segunda carta que le manda al rey sobre el descubrimiento de las islas que está del Nuevo Mundo, pues. Él ya había mencionado eso. Ya menciona que en algún momento se encuentran los servidores del Gran Khan, y que llevaba embarcaciones con vela. Ciertamente, yo recuerdo que hay historiadores como, creo que es Hugh Thomas el que dice que esos son mayas. Ajá, es uno de ellos el que supone que ellos son mayas. Entonces no sería algo que está saliendo recién de Bernal, o sea, ya es algo que tiene precedente. Pero entonces, bien podría ser que los mayas, que a lo mejor no han sido estudiados en la profundidad que se merecen, ya conocieran las velas. Lo que también significa, lo que también podría ser una contradicción con lo que dice Bernal, o quién sabe, ¿no? Porque dice que iban en canoas, y las canoas son un tipo de embarcación justo que se usa remos. Si tú le pones una vela a una canoa, ya necesitas algo más complejo. La canoa, ahí está su utilidad y su velocidad, simplemente es un árbol que está partido a la mitad, tiene algunos huecos y ahí se mete alguien. Pero si le pones una vela, ya necesitas conocimientos más profundos de carpintería. Eso es verdad. Pues mira, cito de nuevo la frase que él menciona aquí en el capítulo, déjame ver, es el capítulo 2, por cierto, es el que estamos leyendo, capítulo 2, y dice, y una mañana que fueron 4 de marzo, vimos venir 10 canoas muy grandes, que se dicen piraguas, llenas de indios naturales de aquella población, y venían a remo y vela. Sí, por eso comento, entonces ya significaría que los mayas ya tienen un conocimiento más amplio, no solo de carpintería, sino también de lo que es la navegación, porque la vela la utilizas cuando ya tienes concepto de las corrientes, no solo de las corrientes, sino de los vientos. Si no tienes conciencia de los vientos, entonces no puedes usar velas. Claro, no, pues es una visión interesante, entonces bueno, quizá si no hubieran llegado los españoles, los mayas hubieran ido avanzando hacia el Caribe y hubieran convertido el Caribe en una tierra maya, quién sabe. Pues es que eso en cierta forma ya estaba pasando, colega, porque, o sea, estaba muy somero, estábamos como porque ahora que lo pienso, el Caribe estaría siendo peleado por 2 grupos de colonizadores nuevos, no solo los taínos, que en su momento habían desplazado a los guanajatabeyes, sino los mismos mayas y también los caribes, ¿no? Y los caribes de estos grupos serían mucho más primitivos en su desarrollo tecnológico. Pero yo recuerdo haber leído que Colón llegó a ver plata en el Caribe. ¿Y sabes de dónde se trae la plata? El lugar más cercano para obtener plata, ya lo he mencionado antes en otras ocasiones, pues era el territorio de los tarascos. Entonces sí habría una conexión comercial entre el mundo mesoamericano por medio de los mayas y el Caribe. Y tendría sentido que si los mayas comenzaban a hacer estas exploraciones y vieran que les era conveniente o colonizar o comerciar o aprovecharse de alguna forma de los nativos de esas regiones, pues lo iban a hacer. Y esto llevaría al desarrollo de nuevas tecnologías y al avance de esta otra realidad. De hecho, en el lado occidental existen algunas referencias a la posibilidad de que llegaran gente, posiblemente manteños o nativos emparentados a los manteños o con tecnología parecida a las de los manteños, desde el mundo sudamericano, del mundo andino, del norte del mundo andino hasta Mesoamérica. Y de hecho eso tiene mucho sentido también por cómo aparece la metalurgia en Mesoamérica, el desarrollo del cobre y del bronce, ¿no? Y eso aparece, ¡pum!, de repente, sin una fase de experimentación. Entonces, si no hay una fase de experimentación en donde se empieza a desarrollar la metalurgia por sí mismo, si aparece de repente ya constituida, pues es que vino de algún lado. ¿Y pues de dónde iba a venir? Pues del sur. Y eso a su vez significa que en el sur también estaban desarrollándose nuevas tecnologías, nuevas realidades en torno a la exploración. Entonces este mundo estaba mucho más sofisticado y estaba en una evolución. No como algunas personas han sugerido, que yo respeto todas las opiniones, pero hay quienes han llegado a decir que el mundo mesoamericano estaba en decadencia. Sobre todo se basan en el hecho de los sacrificios humanos, que sí, que son bastante crueles a nuestro gusto. Lo son para mí, en mi opinión, pero pues aún así
eso no significa que esta sociedad estuviera de ninguna forma en decadencia, ¿no? Algo que viene al caso ligado a que estamos viendo cómo eran de sofisticados para la invención. Y si tienes la razón, pues aquí vemos una muestra de esa sofisticación aplicada a lo técnico, a la navegación. Es que yo tengo una duda ahí, que siempre se menciona mucho, no sé, siempre, digamos, es un relato común, o yo lo he escuchado y visto, ¿no? Incluso leído en distintos medios, como esta idea, o sea, esta idea de decadencia, digamos, puede interpretarse de muchos modos y en muchos grados, ¿no? ¿Qué tan grave era esa decadencia? Porque se piensa, por ejemplo, en ese mundo maya que ya no está unificado, pero yo pensaría, siempre se ha hecho mucho esta comparación del mundo clásico con el postclásico, el Teotihuacán y todo esto, con lo que era en ese momento Mesoamérica. ¿Qué tan válido es esa afirmación, ¿no? Que se hace de que el postclásico no tiene ese desarrollo del clásico, ¿no? Aquí me gustaría que me apoyara Alex, pero yo voy a dar mi perspectiva y ahorita... Sí, te lo pregunto porque ustedes están más estudiados en el tema mesoamericano, ¿no? Yo pienso que en efecto Teotihuacán fue la cumbre de lo que podía generar Mesoamérica. O sea, nunca hubo una ciudad más colosal, más rica, más estable y más próspera. Incluso superó en muchos aspectos a lo que existía en Europa, no en sentido técnico o tecnológico, pero sí en la forma en la que desarrolló su dominio sobre la región. Porque cuando se han hecho investigaciones sobre, por ejemplo, el índice Gini en esta región, se ha visto que las personas de la más alta nobleza no tenían muchas diferencias en su modo de vida con respecto a las personas de la clase social más baja. Y en cambio, si te vas al Imperio Romano, ves que los ricos vivían de forma muy dispar, muy por encima de lo que eran los pobres. ¿Qué significa eso? Que aquí había más paridad, más igualdad, más elementos positivos. Eso no quita que hubiera sacrificios humanos, guerras, enfermedades, pero es un logro, y es un logro que a mí me parece destacado. Y luego eso nunca se volvió a recuperar. O sea, el mundo mesoamericano posterior sí tiene elementos de desigualdad más marcados que lo que habían desarrollado los teotihuacanos. Y Teotihuacán, por Dios, o sea, es sin igual. Pero eso no significa que el mundo posterior fuera decadente o que merezca esa palabra. No tenía las características que tenía Teotihuacán, pero también iba caminando hacia algo quizás mejor en algunos aspectos tecnológicos. Por ejemplo, el desarrollo de una navegación que implicaba velas, el desarrollo del uso del bronce. O sea, todo esto son rasgos, a mi parecer, de una evolución en varios aspectos. Y es parecido a lo que ocurre en Europa, que puedes decir, oye, ¿qué es mejor? ¿El colosal, el enorme y estable Imperio Romano o las dinámicas mediterráneas, las ciudades del Mediterráneo, ¿no? En la época del siglo XVI? ¿Hay decadencia? ¿Hay avance? Es algo parecido, en mi opinión. Podríamos decir que quizás el mundo mediterráneo del siglo XV-XVI pues no era tan glorioso como el mundo romano, pero al mismo tiempo sería un poco engañoso, ¿no? Entonces sería como muy de opiniones de cada quien, porque este otro mundo ya tenía muchas nuevas tecnologías que no había tenido el mundo romano, y también de este otro mundo es de donde surgiría la modernidad. Entonces hay una dicotomía. Teotihuacán sí es insuperable, es colosal, es maravilloso, es increíble, pero al mismo tiempo el mundo mesoamericano posterior tuvo sus propios desarrollos, sus propios logros que en muchos aspectos adelantaron en Teotihuacán, en otros no, pero también desarrollaron su propio cenit a su manera. Nuevas identidades comenzaron a sentarse como las de las migraciones nahuas y crearon sus propias realidades. Y pues al final no podemos saber qué es lo que hubiera terminado pasando, porque estos desarrollos fueron truncados por la llegada de los españoles, o quizás no truncados. También podríamos discutir eso, porque al mismo tiempo los mesoamericanos vieron en los europeos muchas ventajas y fue por eso que se aliaron a ellos, ¿no? Tal vez en realidad simplemente seguimos viviendo en una continuación del logro mesoamericano, si así lo quieren ver. O sea, es complejo. Pero también, para esto sí, me gustaría la opinión de Alex. ¿Tú qué dices, Alex Arat? ¿Teotihuacán o el posclásico? ¿Cómo lo ves? Y yo remarcando nada más, haciendo como el énfasis de la idea de decadencia, o sea, como esta idea como un apocalipsis o como una situación terrorífica que los españoles salvaron, que a mí me parece extrema, pero que se llega a manejar, ¿no? Como relato. Es que si fuese ese punto, o sea, si es eso, es falso. O sea, si es eso, es falso, porque de hecho, o sea, todos en Mesoamérica hacían ese tipo de acciones, no solamente los mexicas, para empezar, que luego se les acusa solo a ellos, pero eso sería falso, porque no estaban en decadencia, más bien eran reinos estables, que estaban en crecimiento, que estaban desarrollando nuevas tecnologías, estaban en un excelente momento, y eso mismo fue lo que hizo que estas personas voltearan a ver el mundo europeo y ambicionaran sus recursos y riquezas, y de ahí surgieran estos pactos, en principio guiados por el interés militar, por las alianzas y los pactos, pero al final yo creo que se sostuvo todo esto porque los europeos
ofrecían cosas interesantes a los mesoamericanos y a su desarrollo. Ahora, el final de la historia es distinto. O sea, el mundo mesoamericano decae por las enfermedades que matan más del 90% de la población, pero en principio no se trata de una decadencia final ligada a una cuestión cultural. Y de hecho, si muchas personas utilizan el argumento de los rituales de sangre como muestra de decadencia, pues es erróneo, ¿no? Los teotihuacanos, que estaban en el mejor cenit de lo que había sido Mesoamérica, ¿no? Pues también hacían sacrificios humanos, y posiblemente los teotihuacanos hacían más sacrificios humanos que cualquier otra cultura que haya habido en el mundo mesoamericano solamente por el tiempo que existieron. Y es más, los romanos no estaban en decadencia cuando hacían sus propios sacrificios humanos. Yo les llamo así a lo que hacían en el circo romano por diversión, hacer que los esclavos se mataran entre ellos. Y será el sereno que no todos eran obligados, porque había muchos que se enrolaban como gladiadores voluntarios, pero implicaban sangre, ¿no? Derramar sangre por diversión. Y no estaban en decadencia, estaban en su cenit. Entonces, la brutalidad, el derramamiento de sangre, la crueldad, no necesariamente son un contrapeso que pueda determinar cuándo estamos o no ante una civilización decadente. Por el contrario, muchas veces estos aspectos brutales no implican o no obscurecen la magnificencia, la poesía, el arte, los logros culturales y tecnológicos de estas civilizaciones antiguas. La brutalidad. ¿Puedo romantizar no hay que romantizarlo, pero la brutalidad a veces no hay que romantizarlo. Yo sí quiero romantizarlo. Okay, dale. Por ejemplo, muchos cuando están hablando sobre el sacrificio humano, precisamente no pueden quitar este aspecto brutal o a veces tener la sospecha de que los mexicas tenían estas prácticas por sanguinarios, por bárbaros. Pero el sacrificio humano, pues, es un acto ritual, es un acto que tú tienes con Dios, o en este caso con sus dioses. Tú estás sacrificando algo por tus vecinos, por tus hermanos, por tu familia. No es ese sentimiento de me voy a sacrificar porque mi familia se va a divertir viendo cómo me sacan el corazón. No, es estoy renunciando a algo que es lo más preciado para mí, que es la vida, que es la vida humana también. Para traer, pues primero el favor de los dioses para mi pueblo, pero también este aspecto de lo que hablábamos de los esquimales, ¿no? Cuando te conviertes en una carga también para, oye, pues yo voy a ser una boca menos que alimentar, yo voy a ser alguien menos que va a estar sufriendo en este mundo. Entonces hay muchos aspectos dentro del sacrificio que los indígenas podrían haber tenido en la cabeza, y no este aspecto brutal de, ay, me voy a sacrificar porque al Tlatoani le gusta ver sangre y le gusta ver masacre. Entonces nosotros como que sí tenemos que despegar ese pensamiento de que ellos lo hacían por brutalismo y las razones correctas por las que lo hacían. Porque yo, por ejemplo, ya había mencionado en otros podcasts que los purépechas en sus escritos había voluntarios al sacrificio. Entonces, ¿por qué esos voluntarios existían? ¿Qué era lo que ellos tenían en la cabeza? ¿Cuáles eran sus motivos de sacrificio? Y si los analizamos, seguramente vamos a encontrar que no son simplemente un amor por la masacre, ¿no? Por la violencia, como en el caso de los romanos. No es que quieras morir, es que quieres rendirle servicio a tu Dios. Sí, exacto. Entonces, en el caso de los romanos... a la idea del martirio. Miren, les voy a decir un ejemplo español de la misma época. En Francia pasaba lo siguiente, que cuando iban a lanzar un ataque sobre una ciudad, sobre unas murallas, los franceses y los alemanes peleaban, pero por ver quién no era el primero en entrar. O sea, no quieren ir al principio. O sea, se peleaban por, no, yo no voy, ¿no? Yo no quiero ir. Y los españoles eran lo contrario. Los españoles peleaban por el privilegio de entrar primero al combate. No porque quisieran morir, sino porque era un servicio glorioso a su patria o a Dios, muchas veces. Y entonces algo parecido, esa misma forma también aparece en el mundo mesoamericano. Esa idea de que esto lo estoy haciendo por mi patria, por mis dioses, por la eternidad, ¿no? Por el ciclo cósmico que debe perpetuarse, por cosas mayores a mí, por la perpetuación del sistema que implica a mi familia, a mis padres, mis hijos. Por eso es que estoy dispuesto a dar la vida, ¿no? Y así eran un poco los sacrificios humanos, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, hay un sacrificio muy reciente, que están las fotografías de este monje que se prende fuego allá en Oriente, por una protesta. Entonces, él no se está matando porque piense que nosotros vamos a disfrutar de alguien quemándose. Al contrario, él se está asesinando para demostrar la fortaleza de su causa. Entonces, nosotros deberíamos de separar la idea de que los indígenas tenían estas prácticas por violencia.
ellos tenían otra idea, no era Exacto. esto. Y quitándole esa parte del brutalismo y de la violencia, yo creo que nos acercamos más a quitar esta leyenda negra de Mesoamérica con esto del sacrificio humano, porque siempre es un tema en el que tratan de menoscabar a las culturas mesoamericanas por tener estas prácticas, pero pues estas prácticas no venían propiamente de un brutalismo, y como tú dices, por un lado supuestamente ellos son adictos a este tipo de muertes, y por el otro su poesía muy elevada, su ciencia también avanzada, son personas cultas, son personas correctas, son personas muy nobles. Entonces esto entra en choque con lo del sacrificio humano, visto desde un punto de vista brutal, pero encaja con la idea de un sacrificio humano, de hacerlo por causas más nobles. Así es, colega. Y qué bonita reflexión nos has dejado hoy. Y es puro romanticismo, ¿eh? Yo ya ves que yo no tengo estudios de historiador, yo Claro. generalmente romantizo y lo veo todo como una novela. Bueno, sí tengo no es tan bueno romantizar, pero en este caso creo que tu forma de percibirlo nos dio una perspectiva diferente y muy, muy válida, la verdad. Yo también lo veo un poco así, aunque yo lo que suelo señalar más que nada es esto, ¿no? Que una sociedad que tenga aspectos crueles o sangrientos, no por eso va a ser menos valiosa. Por el contrario, la historia nos enseña que una gran civilización, por ejemplo Roma o Egipto, las civilizaciones de Mesopotamia, pese a los actos brutales que había en su mundo, pues eso no les quita la grandeza, sus logros arquitectónicos, culturales, literatura, poesía, filosofía, o sea, eso no se borra. Ambas cosas, lamentablemente, por suerte o por desgracia, vienen juntas en el paquete. Y lo mismo vemos en el mundo mesoamericano. Vemos un mundo donde se derrama sangre a las divinidades, pero también es un mundo maravilloso, es un mundo estable, es un mundo donde las personas viven relativamente bien. O sea, no es que todos estén siendo asesinados en sacrificio ritual, como muchas personas lamentablemente piensan. Eso ocurría, pero no era tampoco todo, o sea, no era todo el tiempo ese tipo de acciones. Y bueno, ya en síntesis, ¿no? Respondiendo a lo que dijo Daniel, en dos sentidos. Si comparamos a Teotihuacán con el mundo posclásico, bueno, sí, Teotihuacán tiene un punto fuerte, pero aún así el posclásico tenía su desarrollo. No se puede decir en ese sentido que sea decadencia. Sí sería un desarrollo diferente, pero no necesariamente decadencia. Y ya, si nos vamos a la cuestión de si eso es decadencia por lo que se suele decir, pues no, tampoco. Por el contrario, ¿no? Los mesoamericanos estaban en un excelente momento, de verdad. Alex, no sé si tú quieres agregar algo. Perdón, otra vez. Me mandó un mensaje un amigo de Valencia, entonces quizás se une ahorita con nosotros. Le invito ahorita que se une a escuchar y todo. Entonces, si ven que sale un Bartolomé, digamos, en la sesión, o que quiere entrar, yo lo invito ahorita. Apenas él es de España, entonces ahorita me mandó un mensajito. Nada más es eso. Ok. Alex, ¿tú qué dices, colega? ¿Los mesoamericanos estaban en decadencia? Sí, bueno, mira, primero voy a responder esa pregunta, bueno, ese comentario que hicieron sobre el trabajo del bronce y del cobre. Hay evidencia desde tiempos del preclásico de trabajo de cobre en Mesoamérica. Y no se ha estudiado lo suficientemente bien el occidente de México. De hecho, yo propondría que se hicieran una diferenciación, o sea, que el occidente de Mesoamérica no fuera Mesoamérica, a lo mejor le deberían llamar mundo tarasco o mundo occidental, no sé, porque se desarrolla como una cultura totalmente aparte y tienen una fundición y un estilo de hacer cobre y bronce totalmente diferente, que nada tiene que ver con el estilo incaico. Y de hecho me parece que alguna vez, bueno, una vez leí, pero podría equivocarme, una vez leí que su bronce era superior incluso al de los incas. Entonces no hay Ahí sí quizá, tengo que pero te espero a que termines. Bueno, eso en respecto al cobre. Ahora, decadencia, la pregunta correcta sería decadencia respecto a qué o de acuerdo a quién, y es lo que están haciendo la observación. De acuerdo a que un escritor muy antiguo que se llamaba Sun Tzu, no, uno posterior, quise decir, uno anterior que se llamaba Lao Tse. Lao Tse escribe, y también otro que se llama Confucio, escriben que el mundo en el que ellos están creciendo, el de los estados combatientes chinos, está en decadencia, y que ya no es como lo que llegó a ser el mundo antiguo de la dinastía Shang. Entonces, bueno, si este mundo tan rico, que es el de los estados combatientes, donde surgen personas como Sun Tzu, Lao Tse, Confucio, está en decadencia, entonces, ¿cómo era el mundo anterior a ellos que no estaba en decadencia? Otro personaje llamado
la madre de Tiberio Sempronio Graco. Tiberio Sempronio Graco, bueno, fue un político que trató de repartir tierras u organizar de mejor manera la política en Roma. La madre de Tiberio solía hablar de los tiempos de su hijo como si los tiempos en los que ella ya vivía fueran decadentes. Entonces, decadentes con respecto a que cuando dice, no sé si eso lo hayan dicho alguna vez los peninsulares, cuando Daniel Penn dice que los españoles dicen que el mundo mesoamericano estaba en decadencia por los sacrificios humanos, ¿en decadencia respecto a qué? En decadencia con respecto a cómo, porque si a eso nos vamos, bueno, cuando colapsa el Imperio Romano, se dice que entró el mundo en decadencia. Supongamos que los teotihuacanos son como los romanos, entonces los nahuas son como los bárbaros, y lo que se crea de ahí son una serie de reinos que están heredando toda la cultura romana y la quieren restaurar, y entonces eso es un mundo decadente con respecto a que los romanos, cuando colapsa la república y empieza a surgir el principado, conciben que el mundo en el que están viviendo ya está en decadencia, y sin embargo son los momentos en los que se perfecciona el arte a mayor esplendor. Entonces esto es decadencia con respecto a qué es un discurso. Pues decadencia para mí me parece que ya no es lo que era antes, porque yo soy un conservador y quiero que todo sea exactamente igual a, no lo sé. Ahora, hablando de los sacrificios humanos que mencionaste de Teotihuacán, bueno, yo no he leído suficiente de Teotihuacán, no conozco demasiado de los sacrificios humanos en Teotihuacán, pero cuando moría un rey, por ejemplo, en la antigüedad clásica, o también entre los vikingos, cuando moría un rey solían sacrificar a algunos de sus criados, o de sus esclavos, si lo queremos dar un mejor nombre, de sus esclavos, para que se fueran a servir con él. De hecho, señor Qin Shi Huangdi nada más no le sacrificaron 3,000 soldados porque no hubiera habido forma en que su hijo se sostuviera en el poder, pero es una costumbre en todo el mundo sacrificar gente para que te acompañe al más allá, porque sí, porque así se lo imaginaban, porque así lo creían. Entonces, en el mundo teotihuacano, no sé si los sacrificios obedecerían a eso, bueno, estoy sacrificando al criado para que siga sirviendo a su amo y señor. En el mundo inca en específico solo se ha encontrado que sacrifican la élite, o sea, literalmente a las mejores personas de más alta alcurnia se sacrifican como una forma justo de sacrificio, para ver si sacrificándose los más altos, los dioses se compadecen del hombre y aplacan su ira. Ahora, no sé las tumbas de Tiro, que son las que están en el mundo michoacano, porque los mexicas, los nahuas en general, son del occidente de Jalisco, y entonces comparten una raíz cultural o están influenciándose con los de Michoacán. Y a mí me parece que los grandes sacrificios humanos, realmente así fuertes, es cuando llegan los nahuas, y los nahuas son los que me parece empiezan a inaugurar esta forma ritualizada de mostrar la fuerza, pero quizá es una forma de mostrar la fuerza porque ellos son migrantes que están llegando a un mundo totalmente nuevo, que no los quiere, y que seguramente ese mundo nuevo al que están llegando, que es el centro de México, la cuenca del Anáhuac, seguramente tienen que demostrar su fuerza constantemente por temor a que se les subleven los recién sometidos, que serían otomís, mazahuas, matlatzincas. Entonces cumpliría una función real el sacrificio humano de mostrar fuerza. En la paleta de Namner, que es el primer faraón el primero o el último, no me acuerdo, el último faraón de la dinastía 0 o el primer faraón de la dinastía 1 de Egipto, Namner muestra cómo él está sacrificando a sus enemigos cortándoles la cabeza. Entonces vamos a decir que el mundo egipcio estaba en decadencia por los sacrificios humanos. No, cumple una función, atemorizar al enemigo. Entonces hay que entender que el sacrificio humano entre los nahuas debe haber significado, no algo simbólico, sino algo real. Estoy espantando a esta gente que no se parece a mí, que acabo de someter, que se llaman otomís, bueno, no se llaman otomís, pero como se llamen, que se me puede sublevar en cualquier momento. Y eso podría explicar por qué Azcapotzalco se funda en un lago, en un islote. Y, o sea, yo sé que todo el mundo lo relaciona con los mexicas, pero es que Azcapotzalco se funda en un islote para poder estar seguro de que no se le vayan a rebelar los otomís, entonces salen y los matan a todos los recién llegados. Entonces, ya que con el tiempo se haya transformado el sacrificio humano en algo más ritual, bueno, puede ser, ¿no? Pero hay que pensar en su significado real. No sé, vuelvo a lo mismo, no sé, a lo mejor me sacan los estudios que demuestran que los teotihuacanos sacrificaban mucho, yo no lo sé, no he encontrado demasiado sobre los sacrificios humanos de los teotihuacanos, y lo que se dice de los mayas en sus pinturas solamente me parece que podría ser la muerte de algún prisionero de guerra, que no sé, se les va la mano y dicen, pues vamos a matarlos de una vez. A ver, entonces ahí quiero responderte, pero me espero a que termines. No, dale.
Mira, primero que nada, respecto a lo del cobre, creo que te equivocas. Chécate, por ejemplo, las lápidas de pláceres de oro, las lápidas de ese sitio que se llama Pláceres de Oro, y son puramente andinas. O sea, es un lugar andino que apareció de repente, ¿no? Y nada aparece de la nada, nada aparece de la nada. Ahora, ve el mundo de los purépechas, hay palabras que están relacionadas al mundo andino, hay similitudes lingüísticas, hay similitudes en la estética de su desarrollo cultural, de su desarrollo arquitectónico, de su forma de vestir y de su armamento. Entonces, a mí sí me parece que lo occidental del mundo mesoamericano tiene influencia del mundo andino, y no necesariamente tiene que ser inca o de las regiones donde vivían los incas, porque los andinos más norteños, por ejemplo, los manteños, los andinos más norteños, los manteños eran parte de la cultura andina, pero tenían otros desarrollos. Entonces, yo no había escuchado, sinceramente, eso te lo digo así, y puede que me equivoque por esa razón, yo no había escuchado que había en el preclásico desarrollo del uso del cobre, de verdad. Pero de todas formas, el desarrollo que parece tener continuidad es a partir del preclásico, del posclásico. O sea, no del posclásico, ni siquiera se puede decir que hubiera en el clásico. No se implementó, no se... Sí, lo noté, Arad. Dice aquí Arad que, perdón, se me desconectó el internet, pero bueno, qué bueno que ya estás aquí de nuevo para escuchar lo que te estoy comentando. O sea, a mí me parece que la continuidad, incluso suponiendo que hubiera un precedente mesoamericano que bueno, tiene un mérito interesante, la continuidad del uso del bronce, del cobre, es de origen andino, en mi opinión. Y tiene todo el sentido si analizas las rutas de los manteños, cómo se movilizaban en esa región, etcétera, etcétera. Y ahora, lo que dices de los sacrificios humanos ya existía, ¿no? Por ejemplo, la lápida que compartí en la página de Facebook de Laberinto, de Nansen, la lápida del Tajín, eso es literalmente un sacrificio humano. O sea, un hombre está allí siendo sujetado fuertemente por un sacerdote, cuando otro sacerdote sacrificador se acerca utilizando un cuchillo, no sé si de pedernal o de obsidiana, porque es una representación en piedra, pues viene y le corta el cuerpo para extraerlo, ¿no? Y luego en la costa del Golfo hay muchísimas referencias a los sacrificios humanos, muchísimas, y restos de lo que podría haber sido gente sacrificada, aunque en algunos casos no podemos estar 100% seguros, pero hay otros que sí, ¿no? Como estas máscaras trofeo, que son cráneos, estos huesos que luego se colocan alrededor en sus representaciones, las representaciones en el mundo, que sería Totonaca, en el mundo huasteco de sacrificios humanos son evidentes. En el mundo teotihuacano también las hay. Se han encontrado personas que fueron maniatadas y sacrificadas ahí de forma, pues, lo que es ligado a la guerra, ¿no? En el mundo teotihuacano. Entonces, esto sí es antiguo. O sea, porque hasta eso yo no lo veo tan como un propio de los norteños. Y otra cosa más, además de que yo sí siento que el mundo teotihuacano y el mundo maya, por Dios, el mundo maya lee las inscripciones que se han descifrado de los glifos y te dicen cosas brutales, ¿no? Como, y a este sujeto lo agarramos y lo quemamos un poquito y luego lo tiramos y le hicimos eso y le sacamos las uñas. Es más, en los de esos de Bonampak les están sacando las uñas, les quitaron las uñas a los prisioneros como un castigo, ¿no? Como un elemento sangriento. Entonces, sí había sacrificios humanos en el mundo clásico y en el mundo preclásico seguramente también los hubo. El que se le dé más énfasis a los nahuas puede ser cierto, pero más que nada porque era una cultura que ya era de por sí guerrera. Entonces, si hay más guerras, pues va a haber más sacrificios asociados a la guerra. Pero no es que ellos hayan sido los que condujeron esa realidad. Es más, el uso del zompantli y el uso del chacmol como elemento de sacrificio son de Occidente, de Mesoamérica, lo que a su vez puede responder la cuestión que tú señalas de que el uso occidental de Mesoamérica, de que lo occidental del occidente mesoamericano no es tan Mesoamérica. Pero no, porque ha contribuido muchísimo. O sea, el occidente de Mesoamérica contribuyó mucho al resto de desarrollos culturales. Del occidente de Mesoamérica surge el uso del zompantli, del occidente de Mesoamérica surge el uso del chacmol. Y a su vez, en la época olmeca, asentamientos del occidente mesoamericano del preclásico son influidos por los olmecas también. Entonces, están muy conectados. Sí que hay singularidades, que el occidente de mesoamericano es diferente, pero esas singularidades no lo hacen menos mesoamericano o digno de otra realidad. Y si ves otra realidad distinta o si ves unas características muy peculiares, quizás hay dos razones, que fueran un grupo prehistórico, los purépechas, por ejemplo, que se enquistaron allí, que se mantuvieron firmes en evitar mezclas y en mantenerse fuertes, y eso generó una originalidad en su cultura, que los distanció un poquito de sus vecinos, eso explica su lengua aislada, o que tienen influencia del mundo andino, como yo lo estoy sugiriendo, porque en ese sentido la prueba sería que tienen similitudes culturales, arquitectónicas y hasta lingüísticas con lo andino. Pero bueno, ahí no quiero discutir demasiado, simplemente esa es mi perspectiva. Yo ya te había comentado de esta teoría, que
posiblemente los purépechas tengan esta influencia andina. Yo se la comenté a un historiador acá de Michoacán, Tarascoro, y no, luego me batió y me dijo que no había suficiente para afirmar. Pero aquí también la mítica águila guajolote de los purépechas, para mí es un cóndor. Es que otra águila, una águila que se parezca a un guajolote, pues es un cóndor. Hay otros artefactos que se han encontrado en Centroamérica que parecieran fortalecer esta idea de que los purépechas tienen una influencia inca. Y a mí en lo personal me gusta mucho la idea de tener este pedacito del imperio inca en México, de algún modo pues aisladamente de un mundo que pareciera ser más mesoamericano, ¿no? Más de la influencia teotihuacana. Entonces, por ahí es una teoría que pues muchos tenemos, pero al parecer históricamente no tiene mucho fundamento. Entonces, busquen si pueden, los que puedan hacerlo, busquen lápidas de pláceres de oro y compárenlas con la arquitectura del mundo andino. Y es muy curioso que en un lugar de Mesoamérica que colinda con la región occidental del mar, todo eso, o sea, qué casualidad, ¿no? Que surgieron elementos idénticos a los que surgen en el mundo mesoamericano. Y otra gran casualidad, qué curioso, ¿no? Que también de repente hubiera una explosión en el uso de la metalurgia, que eso es algo que existe en el mundo andino desde mucho atrás, desde mucho antes que en el mundo mesoamericano. Entonces, en mi opinión es así, no necesariamente inca, porque los incas de hecho son tardíos para el contexto andino, pero sí sería andino de otra forma. Por eso sugiero yo mucho, lo menciono bastante, a los manteños, que quizás no son los más conocidos andinos, pero son importantes y son los que mejor desarrollaron la navegación en esa zona. Entonces por eso yo los menciono tanto. Yo habría leído en alguna ocasión algo sobre que justamente las piedras de cobre, tanto en el ámbito de purépecha o tarasco, y podía ligarse, y en el ámbito también sudamericano, pudieran ligarse a una posible red comercial, digamos, esporádica o espontánea como la que había entre los mayas y el Caribe, pero realmente no sé qué tanto sustento tenga eso, pero lo he leído, ¿no? En alguna ocasión. De hecho, si les interesa el tema, Belumartis Podcast sí tiene un podcast sobre eso. Belumartis Podcast, al mencionar a los tarascos, hace mención. Voy a compartirlo aquí también, porque creo que va a ser necesario después. Sí, cuando se suba, igual se pone ahí la liga del video. O voy a traer aquí a nuestros expertos en el mundo andino, a Wilmer Mejía Carrión, para hacer un podcast de eso. Yo creo que estaría bueno invitarlos a todos ustedes también, para que estemos juntos y hablemos del tema, porque es un tema fascinante. Es un tema fascinante que, en el cual yo no soy experto, la verdad. Yo simplemente ahorita tengo algunas perspectivas basadas en mis conocimientos, pero como no soy experto, creo que sería mejor dejárselo en manos de alguien que esté más afilado en el mundo andino y en sus posibles relaciones con el mundo mesoamericano. Bueno, mira, ahorita que estábamos hablando, yo que sepa, existe una larga tradición del trabajo de cobre en Michoacán. Están las tumbas de Tiro. No sé si alguien aquí que sea más experto de las tumbas de Tiro me pueda decir, no, es que las tumbas de Tiro no son del preclásico, sino son del clásico, son del posclásico, y ahí claramente se ve cómo de repente aparece el cobre. No lo sé. Yo cuando he ido al Museo de Antropología y lo poco que he leído, las tumbas de Tiro tienen presencia de cobre y de bronce ya trabajado desde el clásico. Entonces, ahí sí alguien que lo pueda aclarar. Ahora, que haya casualidades evolutivas, bueno, hay algo que se llama convergencia evolutiva. No necesariamente significa que están influenciados uno por el otro, sino que puede ser una convergencia evolutiva. Había un señor que se llamaba Servando Teresa de Mier, que él estaba seguro que había una relación entre el náhuatl y el griego clásico, y que entonces el náhuatl y el griego clásico y el latín estaban relacionados, y hizo toda una serie de estudios etimológicos de cómo las palabras eran parecidas, porque ambos idiomas son aglutinantes y tienen sílabas largas y cortas. Y ustedes pregúntenle a este señor Servando Teresa de Mier, les va a decir que sí, les va a enseñar, bueno, si alguna vez tienen el tiempo de leer sus disertaciones o sus cosas, elucubraciones sobre por qué el náhuatl, el griego y el latín son idiomas hermanos, y creo que también mezcla el hebreo, ahí dice también que tiene que ver el hebreo. Bueno, son convergencias evolutivas, no tiene que ver que realmente uno esté influenciado por el otro, pero yo no estoy diciendo que no podría ser, pero falta mucho que investigar. Una convergencia es el uso de teotl y teón, ¿no? Teón,
como en griego, Teo. divinidad, teos. Teo es divinidad en griego, si no me equivoco, creo que sí griego. No, creo que es en latín. Bueno, No, es en griego. lean a Servando Teresa de Miera y él tiene toda una etimología. Es más, si nos vamos ahorita a la Grecia actual y escuchamos su música, vamos a decir, eso me recuerda a cierta música clásica en México que es como norteño antiguo. Tiene entonces que ver, bueno, no, es que ambos idiomas, náhuatl y griego son, tienen sílabas largas y sílabas cortas y son aglutinantes, entonces los griegos sí influenciaron al náhuatl, yo no lo creo. Entonces sí, como le comentaron a nuestro compañero, pues hay que tener mucho cuidado sobre si los andinos influenciaron la metalurgia en Mesoamérica. Yo creo que no, pero estoy dispuesto a que si me demuestran que sí fue, pues aceptarlo, porque ¿qué te queda, no? Pues ahí está la prueba. Ya dijiste, ¿eh? Vamos a hacer un especial de eso y lo voy a investigar a fondo y te lo voy a presentar, colega. Pero también, si yo me equivoco, lo voy a aceptar, no te preocupes por eso. O sea, porque yo sí estoy seguro que eso es de influencia andina. O sea, y una prueba para ello, pues es las lápidas de Pláceres de Oro. Y además de eso, las influencias culturales que parecen compartir los purépechas con los andinos del norte. No necesariamente con los incas, sino con gente más norteña del mundo andino. Sí. De hecho, la teoría que tú estás mencionando dice que cuando la isla de Puna cae, no precisamente ante los incas, sino en una de sus guerras civiles, salen un grupo de la isla de Puna y terminan en Michoacán. Bueno, esa es una teoría que yo había leído, la trabajaba mucho un profesor mío que se llama Morán, se apellida Morán. Él estaba convencido de lo mismo que tú. Yo lo que le decía, pues es que podría ser convergencia evolutiva. Yo sinceramente no había escuchado de lo de la isla de Puna, o bueno, sí lo había escuchado, pero no recuerdo eso. ¿No tendrá relación con este viaje que hizo supuestamente un inca a las Polinesias? No. O sea, sí sé qué viaje dices, pero no. No suena andino, suena polinesio. Pero yo lo digo más que nada porque yo soy consciente, o sea, yo hice en su momento yo investigué un poquito a los del Ecuador y vi que estos desarrollaron velas. Y en el mundo purepecha sí hay crónicas, cuando les preguntan a los españoles, o sea, cuando hablan con los españoles, hay crónicas que mencionan que, o sea, los purepechas, los tarascos decían, no, pues de vez en cuando viene gente del sur y traen velas como lo que ustedes nos describen. Entonces, esa referencia me hace pensar en esa conexión directa y suma la aparición de una metalurgia tan avanzada. Sí, pero yo estoy convencido que la evolución de la metalurgia tan avanzada en Michoacán no es algo que nace de la noche a la mañana, sino que tiene toda una evolución. La isla de Puna es una isla que está en Ecuador, justo ahorita que estabas mencionando Ecuador, es una isla que está en Ecuador. Por eso mi profesor decía que no, que han de haber salido de la isla de Puna, porque eran buenos hacedores de bronce y que entonces llegaron. De hecho, él mismo decía que había una teoría, nunca me dijo su fuente, ¿no? Pero que había una historia de que los tarascos se habían bajado los purépechas habían llegado del mar y ya. Pero vuelvo a lo mismo, podría ser convergencia evolutiva. Tú mira una estatua de Quetzalcóatl y compárala con un dios dragón de Oriente o de Japón. Bueno, no todas. Por ejemplo, la de Xochicalco sí se parece o sea, si tú ves Xochicalco, a lo mejor te puedes creer que es de China, ¿no? O sea, puedes creer esa influencia, pero no en todos los casos. No en todos los casos, pero no hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Es una teoría que podría ser, yo estoy dispuesto a aceptarla, pero hay que tener mucho cuidado con hasta dónde llegamos. Bueno, yo sí creo que podría ser, porque además están cerca, o sea, no están tan lejos, para empezar. O sea, esto no es como que estén en China, o no estamos hablando de griegos antiguos, o sea, estamos hablando de una cultura que estaba ahí cerca y que tenía la posibilidad de una conexión debido a su dominio del mar. Y por eso me parece extraño que de repente haya surgido esta metalurgia tan específicamente, y yo no había escuchado lo que tú me dijiste, eso lo voy a tener que corroborar aparte, que había cobre en el periodo preclásico. Eso es algo que de verdad me sorprende si es que hay referencias a eso. Sí, igual con alguien que sea más un ingeniero metalúrgico, alguien que sabe como más de eso, puede entender la complejidad de manejar cada metal y nos puede decir, ¿eso es factible técnicamente o no? Así, ¿no? Así como muy claro. Yo ahí sí, no, mis competencias en ese ámbito son completamente nulas, pero yo creo que ahí alguien que se dedica a la ingeniería en metales, yo creo que lo entendería mucho, ¿eh? Que el grado de dificultad por metal. Y en ese sentido, porque yo entendería como, así como, digamos, un Lego de la historia y de todo este tema, que es que sería como avanzado el proceso de manipulación del cobre, por ejemplo. Nada más, así yo lo dejaría así, pero pues muy interesante. Yo siempre aquí estoy aprendiendo bastante.
Bueno, igual vamos a dejar eso de lado, pero un último comentario. Quiero mencionar que en la tumba 7 de Monte Albán se encontró un hacha de hierro, que es mesoamericana, pero es una excepción. Eso no quiere decir que se empezara a generalizar después el uso del hierro o que fuera a ocurrir, sino que a veces se encuentran excepciones, cosas increíbles, inusuales, como que alguien hizo un experimento, pero hasta ahí quedó. Y Lo que hemos hablado, Chris, lo que hemos hablado de la máquina de vapor, como ¿sí? Buen ejemplo, como analogía, fíjate. Claro, es un buen ejemplo. O sea, los griegos desarrollaron la máquina de vapor, también la anticitera, que es una protocomputadora, es una máquina mecánica muy compleja, pero pues no tuvieron esa evolución hasta, o sea, nosotros surgimos. Nuestro mundo moderno tiene computadoras, no por los griegos, sino por una evolución propia, posterior, pero los griegos estuvieron cerca. Entonces, un invento extraordinario, o sea, piezas de cobre en el clásico, no necesariamente, porque yo no lo veo así, no me parece que sea así, no parecen tener continuidad en el periodo posclásico. O sea, pudiera ser que surgieron, se crearon hasta allí y pues ya no hubo esa continuidad, pero pues bueno, no quiero tocar tanto ese tema porque hay que reservarlo para un buen podcast, está muy bueno el tema, y ese estaría padre, ese sí estaría padre organizarlo lo más pronto posible, porque ya me entraron las dudas y quiero hablar con un arqueólogo que sí le sabe, y conozco un antropólogo de Perú y un arqueólogo de Michoacán que creo que nos puede ayudar a aclarar nuestras dudas. Sí, es lo que iba a decir. Ahí a veces, cuando hablábamos de algunas cosas de Colombia, pues teníamos apoyo de un compañero colombiano, ¿no? Para que le sabía más el tema. Y aquí está interesante juntar a un peruano y a un michoacano para que valoren, ¿no? las cosas. Porque sí está interesante. Y ese sí lo haríamos en podcast, porque me gustaría mucho mostrarles las imágenes de las lápidas de pláceres de oro, de las conexiones que yo he notado entre el mundo andino y el mundo mesoamericano, sobre todo por los tarascos, y pues que la gente pues decida, ¿no? También, o que se vea la perspectiva, a ver qué onda con eso. Pues bueno, chicos, no sé si avanzamos un poquito con otro tema, ligado aquí a lo que leímos. Mira, algo que no tocamos, pero que me gustaría mencionarlo, es que aquí, en ese capítulo Bernal, también hace mención de una batalla, ¿no? Y me parece muy interesante, porque esa batalla describe escuadrones, describe bien cómo se hacía un combate, qué hicieron los mayas para intentar derrotar a los españoles. Es algo que me llama mucho la atención también. Y creo que lo dejamos un poquito de lado porque, bueno, es verdad que las discusiones se pusieron buenas en torno a esos otros temas adyacentes, pero eso también como que es resaltable, porque te da una buena descripción de que se venían a formar en escuadrones, ya lo he mencionado antes en otras ocasiones. Eso es importante porque pues un escuadrón es algo muy específico. Y cuando los españoles lo describen, pues se trata de un tipo de formación parecida a la falange. Además, aquí habla de emboscadas, habla de ingenio, habla de mucha astucia, que te da a entender que los mayas nunca vieron a los españoles como seres divinos, simplemente buscaron tumbarlos, buscaron acabarlos. Es algo que también me parece interesante, que como que no lo abordamos tanto para hacer el capítulo 2. El hecho de, no me acuerdo si por ahí fue en otro capítulo que se mencionó el uso de las lanzas largas, ¿no? Que ya habíamos dicho. Como en estas primeras batallas entre españoles y mayas, se empieza a ver una adaptabilidad a la batalla de ambos bandos, ¿no? Cómo ambos se empiezan a medir y cómo se empiezan a adaptar el uno al otro. Por ejemplo, el indígena que no estaba acostumbrado al estoque de la espada, le bastó una batalla para adaptarse a ello, y ya después los mismos españoles dicen cómo los indígenas estaban al tanto, ¿no? del golpe de estoque para quitárselo. Entonces hay una adaptabilidad impresionante, ¿no? Por parte de ambos bandos, en el aspecto de que ninguno de los dos se conocía, no se sabía cómo iban a batallar entre ambos. Todos vienen con un desconocimiento previo a dar, me imagino, cada quien su arte de la guerra, pero en las batallas sucesivas se ve una adaptabilidad enorme, ¿no? Por parte de ambos bandos en cuanto al uso de las armas y de las técnicas mismas. Así es. De hecho, después de este fracaso, porque esas primeras expediciones que estamos narrando de Bernal van a fracasar, la expedición de Cortés va a empezar a armarse mejor y a prepararse mejor. Y eso a raíz de la experiencia que tuvieron en la expedición de Francisco Hernández de Córdoba. Entonces, sí, exacto. Esa parte, por ejemplo, yo veo que se empezó a hacer común entre los indígenas, me imagino que porque les funcionó en un inicio, el hecho de que antes de que los españoles desembarcaran y pisaran tierra firme, ya los estaban flecheando y ya los estaban manteniendo dentro del agua, para que el español estuviera siempre peleando con el agua en la cintura. En la batalla de Centla, donde sí, no dejaron que desembarcaran, sino que ahí les empezaron a tirar flechas, ¿no? Pero esto también se ve en
en la batalla esta de las langostas, de donde estaban las langostas, ahí también los españoles decían que antes de salir del agua ya tenían una flecha clavada, ya estaban heridos. Claro, por la gran cantidad de flechas y piedras y saetas que les tiraban. De hecho, aquí mismo ya hay algo parecido, ¿no? Cuando, o sea, lo voy a leer, ¿no? Dice, a ver, más abajo es donde está. O sea, ¿cómo lo describe? Los escuadrones vinieron con gran furia y presteza y nos comenzaron a flechar de arte que de la primera rociada de flechas nos hirieron 15 soldados. Y traían armas de algodón, o sea, armaduras de algodón, que les daban a las rodillas, y lanzas, y rodelas, y arcos, y flechas, y ondas, y mucha piedra. Hace énfasis en eso. Y con sus penachos, y luego, tras las flechas, se vinieron a juntar con nosotros pie con pie, ¿no? Y con las lanzas a manteniente nos hacían mucho mal, ¿no? Para mí eso es una descripción bastante obvia, ¿no? Les tiran montones de flechas y piedras para ablandarlos y luego combaten. Pero tú qué dices, Sara, tú también tienes mucho conocimiento ahí sí, de cómo se combatía. Sí, bueno, mira, para empezar aquí lo que él está describiendo es una emboscada. A todas luces esto es una emboscada. Justo como dices, ¿por qué los mayas están planeando una emboscada y no simplemente enfrentarlos en terreno en el que ambos cuerpos se puedan encontrar? Quizá ya sabían que eran buenos haciendo guerra a los conquistadores, quizá aunque no hubieran tenido combate ya con los conquistadores, ya les había llegado la noticia de cómo peleaban estas personas y por eso es que prefirieron emboscarlos. Algo que hay que resaltar mucho es que es Bernal el único que nos da estos detalles. La batalla de Champotó, la batalla de Cabo Catoche, pero la que va a venir después, solo la conocemos por Bernal. Cortés solamente dice que Hernández de Córdoba había ya viajado por ahí y otros cronistas posteriores también solo mencionan sí, Hernández de Córdoba andaba por allí. Toda la información que tenemos de la expedición de Córdoba es prácticamente de Bernal Díaz. Es la única fuente que nos hace conocer esto. Entonces, imagínate tú, porque lo que describe Bernal es muy claro. Va una persona que los va guiando. Y entonces, dudo mucho que los españoles, los conquistadores que venían siguiendo a esta persona fueran en formación. O sea, no dudo que fueran línea de 3, pero no iban en formación, o sea, podían ir preparados para recibir una emboscada porque era posible, pero no significa que estuvieran en formación para combatir. O sea, los indígenas, los mayas, los trataron de alargar para que fuera más fácil atacarlos. Y entonces les empiezan a lanzar estas armas y estas flechas, y dice Bernal que llevaban armaduras de algodón que les daban a la rodilla, los indios. Lo que significa que por alguna razón los mayas quieren emboscarlos. Ahora dice que les hieren 15 conquistadores, pero más adelante también dice que mataron a 15 mayas. Entonces, no sé, a lo mejor eso, o así fue, o Bernal está dando un número porque no se acuerda, como decir, una docena, sí fue una docena, y nosotros nos lo estamos tomando muy literal, no, Bernal dice 15, tienen que haber sido 15, a lo mejor Bernal está diciendo 15 como quien dice una docena. Otra cosa es que dice que pelean y que se terminan retirando, y a mí lo que me parece muy representativo es que capturan a Julián y a Melchor y que los mayas se retiran, se van al bosque y les dejan el lugar. No debieron haber sido muchos mayas en tanto que solamente fue una quincena lo que quedó muerto. Quizá los conquistadores eran 50 los que habían bajado y se enfrentaron contra 100. Están superados 2-1, pero por suerte tienen mejores armas. Entonces no pasaría de escaramuza. De hecho, el propio Bernal me parece que le da el título de escaramuza. No me parece que lo trate como una batalla. Parece más bien una escaramuza en la que de buena suerte los conquistadores logran sobrevivir. No de buena suerte, tienen buenas armas, están bien adiestrados en la guerra, pero las bajas son más o menos similares. Entonces la emboscada maya sí funcionó. ¿De acuerdo? Yo creo... Otra técnica notable que le di a los indígenas es que ellos sí tenían líneas de aprovisionamiento. Había gente, por ejemplo, llevándoles flechas que iban y venían del pueblo. Entonces, los arqueros indígenas jamás se quedaban sin flechas y me imagino que otros, como la infantería o otros tipo de soldados, pues también estaban bien bebidos, bien comidos. Los españoles estaban, por lo general, en esa expedición precisamente, mal comidos, mal bebidos, cansados, enfermos, tenían mucha necesidad de recursos, y precisamente cuando bajaban, por ejemplo, por agua, es que tenemos estos casos en los que los indígenas atrapaban a un prisionero español. No es cierto. De hecho, en ese momento los indígenas, los mayas ya habían tenido contacto con estos dos personajes, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, y otros prisioneros que habían tomado de los españoles y que habían muerto ahí.
que habían matado. Sí, exacto, ¿no? Entonces, los indígenas estaban muy bien observando a los españoles, entonces estas batallas me las imagino un poquito más complejas de lo que pensamos. A lo mejor ahí estaban haciendo algún derroche de estrategia y nosotros imaginándonosla como una trifulca, ¿no? Cuando las cosas Es que es complicado, porque los españoles eran poquitos, y solamente por el número de los españoles ya se cuestionan algunos elementos, pero sí creo que sería más cercano a una batalla, ¿no? O sea, porque los españoles tampoco eran débiles, ¿no? Y llevaban armas muy avanzadas, como las rodelas. Las rodelas que los españoles usaban, o sea, son completamente de metal. Y qué mejor que una rodela, un escudo completamente de metal, para ponerte a cubierto de las principales armas de los nativos, que son de piedra, de roca. Las lanzas de los nativos, o sea, ¿cuánto pueden aguantar realmente chocando contra un escudo de hierro? Otra cosa es que las armas que sirven de forma defensiva a los europeos para protegerse son muy efectivas contra las armas de contundencia que son muy comunes entre los mesoamericanos, como son las macanas, o sea, la masa cuajololi, incluso el macahuitl finalmente es solamente una masa cuando termina quedándose sin sus navajas, que es efectiva para realizar cortes, o sea, puede cercenar miembros. Se dice que con esta arma se pudo matar incluso un caballo, eso lo describe el mismo Bernal más adelante. Pero una cosa es matar a un caballo y otra cosa es cortarle la cabeza, yo eso es lo que cuestiono. Sin embargo, lo que yo quiero aquí decir es esto: en un combate, en una batalla, o sea, 2, 3, 4 golpes, 3 horas de combate que puede durar una batalla, supuestamente la batalla de Otumba duró 4 horas, pues tu macana ya no va a ser, tu macahuitl ya no va a tener navajas, ya no va a ser un arma de corte, va a ser un arma de contundencia. Entonces, ¿qué es lo que creo que pasa aquí? Que las armas como las rodelas de los europeos, sus cascos, reducen mucho la efectividad, la letabilidad de las armas mesoamericanas, el macahuitl, las lanzas y las macanas. Pero en cambio, la letabilidad de las armas de ataque de los europeos es muy alta, porque usan armas no solo de corte, sino armas punzopenetrantes. Entonces, pregunto yo, ¿qué es más fácil? ¿Sobrevivir a un macanazo en la cabeza, traes escudo de hierro? ¿O es más fácil que sobrevivas a una espada en las tripas? Pues es obvio, la respuesta es un poco obvia. No solo en las tripas, si te dan en el torso hay muchos lugares en donde te pueden herir de muerte fácilmente, o sea, no vas a sobrevivir a que te saquen un pulmón, a que te lo atraviesen con la espada o la lanza. Entonces yo creo que por eso los españoles sobrevivían, aunque estaban peleando en desventaja, porque bastaba con que, sí, nos agarraron por sorpresa, hirieron a 15 carnales, vamos, nos formamos con los escudos al frente, logramos hacer la formación, lo básico, matamos a quien se atraviese y de ahí ya se pueden defender. También los españoles no es que fueran, incluso si no iban en formación, tampoco iban tan lejanos unos de otros como para no ser capaces de prestarse allá a eso. Y se enfrentaron con un escuadrón. Es decir, aunque no fueran muchos los enemigos, se enfrentaron a un enemigo que peleaba cohesionándose a la manera de una falange. Puede que con sus armas, no tan efectivas ante las de los europeos, pero aún así era algo de temer. Y a mí me parece que incluso a pequeña escala este es un enfrentamiento importante o destacado, porque es el primer encuentro entre estas dos formas de guerrero tan distintas. Ya después de eso comienzan a surgir adaptaciones. Sí, por ahí de sobra tenemos ejemplos de sobra para ver cómo un puñado de españoles podía provocar todo un problema para un ejército completo, ¿no? En Centla los españoles demuestran una letalidad muy, muy alta y muy terrible para los indígenas, aunque también en Centla llevan consigo aliados taínos, que nunca se les da el crédito, pero seguramente también hicieron alguna cosa más que estar allí viendo. Ya me imagino, por ejemplo, que por los laterales se pueden colocar a los taínos apoyando a los escopeteros, a los arcabuceros escopeteros y a los ballesteros, y lanzando flechas y piedras pueden ayudar en ese sentido. Y por delante, pues obviamente crear una falange con los rodeleros, que llevarían lanza, espada, y empezarían a hostigar al enemigo hasta derrotarlo, o por lo menos provocar este debilitamiento de ellos. Pero no sé, ¿qué digas, Alex? Mira, para empezar, es muy importante ahorita todavía no hemos llegado, pero más adelante Bernal va a hablar sobre algunos enfrentamientos. Hay que prestarles mucha atención porque nos está describiendo la dinámica de cómo se enfrentaban contra los indígenas, contra los indios. Y Cortés sobre Centla explica muy bien cómo fue la batalla. O sea, te podrías describir la batalla de Centla solo con Cortés y entonces entenderías que no estuvieron peleando 4 horas seguidos. Sobre Otumba no duró 4 horas, pero bueno, eso ya es otra cosa. Sobre que llevaban En Otumba lo menciona Torquemada, 4 horas. De ahí tomó. Sí, por eso, y Torquemada inventa cosas. Entonces, no sé cuál sea la fuente de Torquemada, pero ninguna fuente original te va a decir que en Otumba duraron 4 horas peleando. Pero bueno, ese es otro pleito. Volviendo a esto claramente es una escaramuza. De hecho, Bernal
claramente una escaramuza, son a lo mucho 100 conquistadores que van. De hecho, como dijeron, van cansados, ellos iban a otro lado y una tormenta los desvió, no saben a dónde van, están siguiendo seguramente con sus precauciones a estos guías y de repente los emboscan. Yo no creo que fueran más de 50 conquistadores, pero vamos a suponer que fueran 100. Con que fueran 200 indígenas, eso sigue siendo un combate, no una batalla. Una batalla tiene que tener más de 1000 soldados, más de 1000 combatientes de cada bando. Esto fue un combate y un combate muy menor, una escaramuza, pero les permite a los conquistadores ir viendo cómo es que van a pelear contra los indígenas. Cosa aparte, eso de las rodelas de acero, ese es un mito historiográfico y se tiene que debatir porque no todos los conquistadores llevaban rodelas de acero y probablemente en esta expedición, bueno, de hierro, probablemente en esta expedición, según lo que nos ha relatado Bernal, que es que van más o menos pobres, ninguno salvo el capitán, que es Hernández de Córdoba, llevara rodelas de hierro. Lo más probable es que llevaran rodelas de madera. En la expedición, bueno, hay algunos informes. ¿Dónde sacas eso, colega? Eso sí está muy raro. Yo hasta donde yo he visto en todas las fuentes, en los alardes, en las fuentes de crónicas, se menciona el uso de la rodela. Sí, pero rodela no significa necesariamente de acero. Cuando en esta expedición... Ya lo sé. No, mira, a lo que voy es esta expedición de... Cuando va la expedición de Pedrarias Dávila a Castilla del Oro, se enumeran rodelas y en un apartadito se dice, todas están hechas de drago de las Canarias, que es una madera resistente, porque nos aconsejaron que las lleváramos de eso y no de otra madera. Entonces, cuando dicen rodela las fuentes, no necesariamente se están refiriendo a una rodela de metal. Vuelvo a lo mismo, en esta expedición son pobres, entonces probablemente no llevaban una rodela de hierro salvo 2, 3, 4. Y igual a una rodela hecha de madera de drago de las Canarias te puede defender bien de las flechas. O sea, la obsidiana no va a atravesar ni a mentadas un escudo de madera. Tengo mis dudas, colega, de tus fuentes en ese aspecto, porque sinceramente... Yo estoy de acuerdo con Arad porque habría que ver también los costes de una armadura completa, por ejemplo, para los castellanos. Bueno, es que no se usaba la armadura completa. O sea, eso muy difícil sería. Sí, lo que entonces es por ejemplo, casco, escudo, esencialmente. Sí, casco y escudo, esencialmente. Sí, pero no significa que no pudieran usar. Vuelvo a lo mismo. Revisa investigaciones sobre la expedición a Castilla del Oro de Pedrarias Dávila. Muy marginalmente hay rodelas de metal y se especifica, estas son de metal. Entonces, aquí estamos llevando lo extraordinario a la generalidad y yo no creo que fueran todos con... Es más, vamos a suponer que la mitad entonces iba con rodelas de metal y eso es muy cuestionable, ¿no? Pero vamos a suponer que la mitad iba con rodelas de metal y vuelvo a lo mismo, igual una rodela de drago de las Canarias te defiende bien. Es que en los códices, en las pinturas de la época, lo que se utiliza es sobre todo la rodela de metal. Entonces, lo que se representa es una rodela de metal. Pero, por ejemplo... Es lógico que si los códices muestran rodelas de metal, es lógico que si las crónicas luego mencionan rodelas, aunque no mencionen su material, pues se refieran a ese tipo de rodela que es la rodela de metal. Si fuera de madera, pues como que lo mencionarían. De hecho, también los mesoamericanos tenían escudos sólidos de madera, aunque no sé, como que no se mencionan tanto, pero sí se no se mencionan tanto, pero sí lo sabía. Pero a lo que voy es, bueno, vuelvo a lo mismo, hay que tener mucho cuidado. Yo vuelvo a lo mismo, hay que tener mucho cuidado. A lo que hay que revisar aquí son los documentos ya no de los conquistadores, sino los documentos de compra y venta. Si a mí ahorita llegan y me dicen, mira, aquí están estos documentos de compra y venta que muestran que lo que más se vendía y lo único que se vendía eran rodelas de metal, yo te lo creo, pero si yo reviso la expedición de Pedrarias Dávila y 2, 4 rodelas de metal y todas las demás son de madera, ¿qué quieres que crea? En el alarde de Coronado se utilizan rodelas de metal. O sea, casi todos. Sí, en el alarde de Coronado se utilizan rodelas de metal y las llevan específicamente los capitanes, no las llevan todos los soldados. Incluso hay varios testamentos, porque en el alarde de Coronado se van muriendo, en donde se están peleando por el machete que dejó un muerto, y por los guaraches que dejó otro muerto, y por el adarga que dejó otro muerto, y no se menciona. O sea, imagínate, un machete, se están peleando por un machete, y tú creerías que van todos con espadas. No sería una espada, sería una... ¿Cómo se llamaban esas? Que no son machetes, son como espadas, pero son... No, pero es que ahí literalmente dice, se pelearon por el machete de... No, pero tenía su propio nombre, colega. No, o sea, es que la fuente original literalmente te dice un machete, y tú estás hablando de un alfanje, ¿no? Pero la fuente original dice literalmente un machete. Perdón, yo me desconecté, me tuve que desconectar
¿De qué fuente hablas para poder checarlo? Revisa, ahorita te digo, espérame. Porque yo perdón, me tuve que ocupar de... No te preocupes. Mira, esto lo investigó muy seriamente una tesis. ¿Lo estás escuchando? Sí. Esto lo busca las armas de la conquista, el armamento indiano de Mesoamérica del periodo colonial temprano, de fuente Cid Mario Enrique. Él ahí se va justo... ¿Mario Enrique? Ajá. Ok. Es una tesis que lo que hace es desmontar todo el mito de que los conquistadores iban de cierta manera y los representa más parecido a lo que ahorita vamos a ir leyendo con Bernal. Un super favor que nos compartas la liga de la tesis, porque ahorita... Sí, ahorita no te lo puedo compartir, pero... Ajá. No puedes, porque ahorita me llamó mucho la atención eso, pero... En el club de lectura. Sí, mira, ahorita te lo comparto en el club de lectura. El hilo de la fuente, porque decías una fuente, pero dije, ¿siguen en Bernal o en que ya me perdí? Entonces, Bueno, es que estamos discutiendo por las armas que utilizaban. No, está muy bien, está padrísimo, porque una cosa lleva a la otra, nada más que yo me desconecté y ya no agarré el hilo, entonces decía, ¿de qué están? ¿Siguen hablando de Bernal o es otro libro? Entonces, si nos puedes pasar... Sí, ahorita se los paso, espérame. Sí, buenísimo. Yo conozco la tesis de la que hablas, es la que menciona que todos usaban alfanjes. No dice que todos usaban alfanjes, jamás dice eso. Dice que es probable que muchos llevaran alfanjes y que fuera la espada más común porque era más barata. No dice que todos llevaran alfanjes. La idea de machete, perdón, es que yo les insisto, yo aquí sí estoy muy perdido. Es una palabra, o sea, yo entendería que la discusión era que era una palabra más reciente y parece ser que no, o ¿cómo? Sí, ahí él cita una disputa que hay entre los hombres de Coronado porque se están peleando por un machete y te pone una cita directa de la discusión y dice, nos estamos peleando por un machete. O sea, ¿ubicas como que la crónica que mencionan o el...? Sí, de hecho él ahí tiene sus notas a pie de página. Si puedes nos mandas Sí, ahorita mismo si quieren se las mando. No te apures, pero pues, a mí me llamó la atención porque dije, yo no recuerdo machete en el capítulo 2. No tiene nada que ver. Discutiendo por el armamento que llevarían los conquistadores. Sí, no, está bueno, pero también el tema de las palabras así como Ferdinando Cortés, Hernán Cortés, todo eso siempre es bien curioso. A mí me gusta mucho eso de las palabras. O sea, la parte lingüística es la que más me llama. Machete por definición es un cuchillo grande, es una herramienta, o se puede describir también como una espada corta. Entonces, a eso se puede referir con machete, ¿no? Yo entendía que machete era un pocho muy cabrón, Ramírez. Matía medio mundo. ¿Dónde quieren que lo ponga? ¿En el club de lectura? Ponlo en el club de lectura y lo vamos a subir al ratillo cuando se suba. Se colocan los enlaces después. Espérenme, déjalo. Dispensaron el alivio cómico burro, pero bueno. Yo sinceramente no creo que la mayoría hayan usado alfanjes, porque Bernal sí no lo menciona. O sea, creo que en las crónicas, si acaso se menciona una o dos veces el uso de algún alfanje. Entonces, si las crónicas, los códices y las pinturas de la época no mencionan un uso extensivo del alfanje, pues obviamente, seguramente el alfanje era un arma presente, pero no tan relevante. Y lo mismo pienso para la rodela. Si las fuentes, los códices muestran, se identifica en ellas el uso de rodelas de hierro y de acero, pues entonces lo lógico es que se invirtiera en eso, porque era una defensa excelente. De verdad, es de las mejores defensas que puedes llevar. No necesitas ni llevar la armadura. Es más, con el Ixcahuipil y con la rodela, con eso ya haces mucho destrozo, ¿no? Ya tienes un armamento defensivo muy, muy eficaz. Al rato les pongo el PDF, ahorita les pongo el link para descargar el PDF. Tengo la palabra, colega. ¿Mande? Sí, no, a mí me llamó la atención por la palabra y por la discusión. Yo ahí, como me tuve que desconectar 5 minutos, perdí el hilo completamente y ya no sabía como bien si seguíamos en la crónica. Por eso, sí. Volviendo a lo de... ¿Y la cita se liga igual a ya 1520, o como ya la conquista propiamente? Sí, de hecho ahí habla de la expedición de Coronado y del machete, es 1540. Ok. O sea, ya es muy posterior. Volviendo a lo que estábamos diciendo de que aparecen espadas. Bueno, aquí justo la tesis lo que dice es, a ver, si entre los bienes de Cortés hay chimalis y la única espada que hay son alfanjes, y Bernal Díaz, porque de hecho lo va a hacer al rato, va a comentar del cortar de nuestras espadas, también comenta de nuestros estoques, ¿verdad? Pero se puede estocar y cortar con una espada y no necesariamente tiene que ser alfanje, necesariamente tiene que ser una espada cruciforme, pero él se apoya en eso. Si las únicas espadas que hay entre los bienes del capitán Cortés, después de muerto, son alfanjes usados,
probablemente los alfanjes eran, y ahí además él hace otras observaciones que te llevan a pensar, probablemente sí. Es posible que Cortés tuviera acceso a más alfanjes, pero para empezar, la tropa tenía su propio armamento y había razones por las cuales tenían distintos tipos de armamentos. O sea, sí, es un grupo heterodoxo, no es justo, se parecería más a una hueste medieval que a un ejército profesional. No, pero no hay una razón para creer que que la mayoría llevarían alfanjes. Mira, o sea, te voy a hacer un ejemplo. Imagina 100 personas, y de esas 100 personas, 30 llevan alfanjes, y que los demás llevan 20 bracamartes, 10 estoques de caballería, 10 espadas cruciformes, 10 machetes. Ya solo con que los 30 lleven alfanjes, ya significa que es la mayoría sin que sea la regla general. Es que si eso fuese cierto, se mencionaría en las fuentes. O sea, se mencionaría en las fuentes. Esa fuente que mencionas es una fuente particular y además es una tesis. Sí, es una tesis. ¿Por qué no lo menciona más constantemente personajes como Salazar, Cortés mismo, no lo menciona en sus cartas? O sea, nadie se da cuenta de eso. Yo tengo una duda que tiene que ver con algo que dijo hace un ratito. Y es esta idea como del estoque. Pues se supone que si habían lanzas, Manuel, o sea, sí podían conocer esa forma de ataque, ¿no? O sea, igual no en una espada, porque no ubicaban como la espada, pero de una pica o una lanza, como la idea de algo punzante. De hecho, las lanzas estaban preparados para defenderse de un ataque así, ¿no? Manuel, o no sé qué opinan los compañeros. A mí me parece lógico que sí conocieran el estoque por la lanza. Es verdad eso que mencionas, Daniel. Porque sí había lanzas con punzantes. Ahorita que Cristian decía acerca de las armas punzantes, las contundentes y las cortantes, pues sí había armas punzantes, ahora que lo dices, dentro del mundo mesoamericano. El pedernal que se usaba, ¿no? Justamente como sacrificio, ¿también era de uso bélico? Sí, también se utilizaban armas con pedernal. Incluso o sea, que de alcance corto se usaban igual. Sí, para cortar también se utilizaba, ¿no? Incluso cuchillos. Pero sí, bueno, por ejemplo, el alabarde, ya ven que tiene su parte de hacha también, pues esa también puede servir como contundente. Y también dentro de los escritos de Bernal se menciona el macuahuitl doble, que me explicaba Cristian que es un macuahuitl más largo. Sí, el que llaman montante de navajas. Es el que se le dice doble, es el que se tiene que agarrar con dos manos, ¿no? Así es, se agarraba con dos manos y pues era como más amplio en todo, ¿no? Sí, no, es un corte más largo, ¿no? Ciertamente. Bueno, para ir en síntesis con lo que decía Arad, yo siento que en eso tengo una diferencia contigo, Arad, Alex, pero bueno, es respetable tu perspectiva también. O sea, yo simplemente creo que a partir de lo de las fuentes se infiere más el uso de espadas comunes. Bueno, dicho, las espadas también tienen sus tipos, tienen sus morfologías. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué es una espada común? Cierto, me refiero a una espada recta, no a un alfanje. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que están usando los conquistadores adargas, que es árabe, están utilizando el estilo de monta árabe. Quizás se ha minimizado la influencia árabe en la conquista. Mira, fíjate que ese dato no lo había pensado, ¿no? El uso del alfanje estaría más relacionado a los orientales, pero pues aún así los mismos orientales también tendían a utilizar espadas rectas. Sí, claro. Una cosa no niega la otra. Vuelvo a lo mismo. Imagínate tú que es más, vamos a suponer esto, bueno, y esto es pura suposición. Cortés tenía alfanjes porque era lo que le daba a los soldados que no podían costear su propio armamento. Y entonces Bernal, que sí podía costear su propio armamento, llevaba una espada recta. Podría ser, ¿no? Es que eso tiene mucho más sentido, colega. Porque, a ver, vete a checar el lienzo de Ibáñez, la versión más antigua del lienzo de Tlaxcala, y en ningún lugar vas a ver un alfanje. Bueno, sí, también es cierto que esa es una copia de la copia. Es verdad que el lienzo de Ibáñez es una copia de la copia, pero es la versión más antigua que existe. Y sí, el lienzo claro, de Tlaxcala como tal sí es manufactura indígena, de gente que conoció estos acontecimientos y que tenían acceso a la información del armamento, de los elementos básicos. Por eso vemos reflejado, por ejemplo, el uso de espadas, el uso de adargas, el uso del caballo, incluso vemos las formaciones de los mismos mesoamericanos, de los tlaxcaltecas, vemos cuáles eran sus grados militares, vemos que en Tlaxcala también había guerrero águila y guerrero jaguar, ¿no? Entonces, sí, todo eso es lo que nos permite conocer cómo iban estas huestes. ¿Y qué crees? No aparece nadie con alfanjes, aparecen con adargas, no con alfanjes. Está bien la discusión y quiero que la continúen en otro momento, pero claro ya llevamos 1 hora con 50 minutos, ya deberíamos empezar. Sí, yo creo que ya hay que ir acabando de una vez, porque sí, está muy buena la discusión, pero pues bueno,
Todo lo bueno tiene que terminar en algún momento. Debo decir, eso sí, yo disfruté mucho este debate. Pocas personas me debaten y es siempre una oportunidad de aprender cosas nuevas o de confrontar conocimientos. Y ya saben, de la síntesis y de la antítesis y de la tesis surge la síntesis. ¿No? Y espero que de todas formas nuestros argumentos de cada lado les sirvan a las personas que nos estuvieron escuchando. Yo soy el primero, que siempre se siente agradecido de estas conversaciones. Yo aporto algo, pero también siempre me considero el primer estudiante de este grupo. Claro. De verdad lo disfruto mucho, porque al final habría que decir, bueno, Arad y Cristian están formados como historiadores, profesionalmente, lo cual hace que tengan una metodología y una epistemología propias de la profesión, y uno, en mi caso, yo sería historiador lego, que lee libros de historia, va a museos, platica y ve, pero que no tiene esa metodología, esa formación. Por eso a mí me parece muy valioso lo que ambos, y los demás compañeros, pero lo que ambos en particular comparten. Recién se integra y para mí es muy agradable también contar con un nuevo compañero de este conversatorio. Sí, me uno al comentario de Daniel. Para los que somos un poco más profanos, ¿no?, en el área de historia, pero que de todas formas, por uno u otro motivo, estamos muy interesados en conocer nuestra historia, en conocer detalles de los personajes que fueron formando nuestros países, nuestra cultura. Entonces, pues unirme, ¿no? Aunque somos un poco profanos, no somos profesionistas, pero pues nos encanta estar por aquí, y el debate para mí pues siempre alimenta, ¿no? Siempre suma cuando es un buen debate. Claro que sí, colegas. Y de hecho yo aprecio mucho a Alex, todas las cosas que dice muchas veces, cuando estamos de acuerdo, siento que concordamos, y cuando no, siento que se aprende muchísimo. Y de hecho, por eso lo aprecio como amigo. Es más, les adelanto que él y yo vamos a hacer un libro después sobre la conquista, entonces se vienen buenas cosas, chicos. Se vienen cositas. La frase me encanta. Bueno, amigos, de verdad ha sido un placer estar con ustedes. De verdad, a Daniel, a Emanuel, a Arad, y pues a todos los que estuvieron aquí con nosotros, yo les mando un abrazo muy afectuoso y agradezco su presencia. Qué bueno que pudieron contribuir a estar siguiéndonos aquí. También a las personas que nos están viendo en diferido en otros momentos, pues les mandamos un afectuoso abrazo también, y pues muchas gracias por seguirnos, de verdad. Pues bueno, cuídense mucho y pues tengan buen día, buena tarde o buena noche. Sí, igual, gracias también Bartolomé, es un amigo de Valencia, y qué bueno que también se agregó, así como José Daniel, en la sesión pasada también un español ibérico. Entonces qué padre también contar con ellos. Ya saben, suscribirse, ¿verdad?, a las páginas de México Hispano, el Laberinto de Nancy, y seguir propiamente el podcast. Ya estaremos subiendo la liga completa de toda la serie de Bernal. Entonces, muchas gracias igual, y estamos en contacto. Nos vemos pronto. Bye, saludos a todos. Si no alcanzamos a comentar el comentario aquí de José Víctor, que es la primera vez que entra a este medio y le gustaría aprender a llevar a cabo la actividad, ¿no? No sabemos si la actividad de comentar historia o de participar como un recreador histórico que ahorita están en boga. José Víctor, te enviamos un afectuoso saludo también, amigo. Qué bueno que pudiste estar aquí. Sí, exactamente. Entonces yo también me despido, señores. Muchas gracias. Y el amigo Alfredo, que también siempre está por estos lares. Claro.